Pues hola chicos, mi nombre es Abel, yo soy hematólogo, trabajo actualmente en el Hospital de La Paz de Madrid y bueno, vengo a daros los temas de hematología de este curso. La hematología es una especialidad muy amplia, afortunadamente para vosotros, para vuestra práctica clínica no tenéis que dominarla completamente, pero sí es cierto que hay ciertas partes que tenéis que conocer que son precisamente las que incluimos en este curso, ¿de acuerdo? Un poco tanto de clínica, como nosotros llamamos a clínica, que incluiría las anemias y toda la parte de neoplasias hematológicas, y luego el segundo tema, que sería el tema de coagulación. Vamos a empezar por el primer tema, ¿de acuerdo? El primer tema, digamos, que formaría parte de la clínica de hematología, de esa parte clínica, porque la hematología, ya como he dicho, pues tiene otras zonas como banco de sangre o la parte de coagulación o de diagnóstico en el laboratorio. Esto lo llamaríamos clínicas y bueno, es cierto que no tenéis que dominarlo completamente, pero sí tenéis que saber unas nociones básicas, sobre todo para manejaros en vuestra práctica clínica, para manejaros en vuestra consulta y para saber cuándo hay que derivar a hematología según qué cosas que necesitemos. ¿De acuerdo? Empezar por las anemias y el tema de las anemias empezará definiendo lo que es anemia, ¿vale? La anemia significa, o la anemia supone un déficit, una disminución de la hemoglobina. Tenéis en la diapositiva los rangos patológicos que consideramos en función del sexo y otras situaciones, ¿vale? Generalmente los varones tenemos más hemoglobina de las mujeres porque también tenemos más cantidad, más volumen de sangre dentro de nuestro cuerpo. Se considera anemia en un varón por debajo de 13 gramos. Tenemos también en las mujeres una tendencia a tener menor hemoglobina, por lo tanto consideraremos una mujer que tiene anemia por debajo de los 12 gramos y finalmente tenemos las embarazadas. En el embarazo es normal que se produzca una anemia dilucional, ¿de acuerdo? Porque aumenta el volumen plasmático de las pacientes, porque ya no son una persona, siempre son dos personas, y generalmente siempre se produce un poquito de anemia, un poquito de hemodilución que hace que las embarazadas siempre tengan unas cifras de hemoglobina un pelín más bajas que la población general. Esto es importante, el concepto que tenemos abajo es muy importante porque tenemos que saber que la anemia nunca será nunca será un diagnóstico, ¿de acuerdo? Nosotros en el juicio clínico, en el diagnóstico, no podemos poner anemia, sería como poner tos, pues el paciente tendrá tos por alguna causa, pero no, el diagnóstico de nuestro paciente no puede ser tos, será neumonía, será EPOC o será lo que sea. Aquí igual, el diagnóstico de nuestro paciente no puede ser anemia, la anemia es un signo, y siempre tendremos que buscar qué es lo que está causando esa anemia porque siempre obedecerá a alguna causa. Las siguientes diapositivas lo que vamos a hacer es darnos unas nociones básicas para saber orientar al menos, para saber clasificar en un primer momento el tipo de anemia que tiene nuestro paciente. Y es que a los hematólogos nos encantan las clasificaciones, ¿vale? Nosotros tenemos una clasificación de neoplasias hematológicas, tenemos clasificación de coagulopatías, tenemos clasificación de todo. Por supuesto aquí en las anemias también lo tenemos y tenemos dos clasificaciones básicas que son muy sencillitas, que podéis aplicarlas en la consulta y que nos ayudarán a clasificar, al menos en un primer momento, aunque luego haya que tener una serie de estudios más específicos, el tipo de anemia que tendrá nuestro paciente. La primera diferencia que tenemos que hacer en una anemia es si es regenerativa o arregenerativa. ¿Qué significa eso? Las anemias regenerativas, suponen una mala función medular, ¿de acuerdo? La fábrica de la sangre, la médula ósea, no es capaz de fabricar esos progenitores hematopoyéticos que darán lugar a los hematíes. Y eso puede ser por múltiples causas. Puede ser, por ejemplo, porque la médula esté ocupada por células neoplásicas que no permitan que el resto de células normales se multipliquen o se produzcan. Puede haber algún fármaco tóxico, algún elemento tóxico que impida la división de los progenitores hematopoyéticos. Puede haber también déficit de sustrato, como en el caso de la ferropenia, en el caso del déficit de B12, que hace que nuestra médula no tenga sustrato para la formación de los progenitores hematopoyéticos, y todas esas anemias se llamarán arregenerativas. ¿Por qué se denominan arregenerativas? ¿O cómo podemos saber si una anemia es arregenerativa? Porque veremos que en la sangre periférica las células que son previas al eritrocito, ¿vale? Las células que madurativamente son un poquito más inmaduras que el eritrocito, que se llaman reticulocitos, estarán disminuidas, ¿vale? Como la médula no es capaz de formar progenitores hematopoyéticos, tanto la hemoglobina como el reticulocito, que es la célula precursora del hematíes, justo la que está en un estadio madurativo anterior, estarán disminuidas. Luego tenemos las anemias regenerativas. Las anemias regenerativas, mi médula ósea, mi fábrica de la sangre, funciona perfectamente y es capaz de fabricar todos los progenitores hematopoyéticos posibles. El problema que tenemos en este tipo de anemia es que periféricamente, fuera de la médula ósea, existe una causa que está produciendo la destrucción o la pérdida de esos hematíes, que es lo que está desencadenando la anemia. Las anemias regenerativas son muy típicas por ejemplo, de las hemorragias agudas, en el caso, por ejemplo, de un
accidente de tráfico, un accidente grave en el que haya una hemorragia masiva, se produce una anemia regenerativa porque el paciente está perdiendo sangre aunque su fábrica de la sangre funcione bien. Y puede verse también, como veremos posteriormente, las anemias hemolíticas. En las anemias hemolíticas se produce una destrucción periférica de hematíes, pero mi fábrica de la sangre es capaz de fabricar sin ningún tipo de problema los progenitores hematopoyéticos. Las anemias regenerativas, a diferencia de las arregenerativas, tendrán unos reticulocitos aumentados, porque las células precursoras del hematíes se forman normalmente, ¿vale? Se forman continuamente en la médula ósea porque mi médula ósea no está enferma. La segunda clasificación quizás sea un poquito más importante, que es la que veis en la tabla de abajo, ¿de acuerdo? Es una clasificación que nosotros llamamos morfológica. En función del tamaño del hematíes, vamos a clasificar la anemia en 3 tipos, que esto nos ayudará mucho a orientar etiológicamente el tipo de anemia que tiene mi paciente. Empezamos por las anemias microcíticas. La anemia microcítica, bueno, realmente el tamaño de los hematíes lo medimos a través de un parámetro de laboratorio que se llama VCM o volumen corpuscular medio. En las anemias microcíticas ese volumen corpuscular medio estará disminuido, generalmente por debajo de 80, aunque depende un poco de cada laboratorio. Es decir, esos hematíes son más pequeñitos de lo normal. Las anemias microcíticas son muy típicas en las ferropenias, son muy típicas también en las talasemias y en algunas otras anemias hemolíticas congénitas, ¿vale? Hay veces que la vemos también con la intoxicación con metales pesados, pero esto hoy en día la verdad es que es bastante raro. Antiguamente, cuando era digamos, más frecuente que la gente estuviera intoxicada por plomo, por ejemplo, la intoxicación por plomo puede producir también anemia microcítica. Hoy en día es un poco raro. En segundo lugar tenemos las anemias normocíticas de normal. Eso significa que el VCM, el tamaño de los hematíes, es completamente normal, generalmente entre 80 a 100, 80 a 90, un poco dependiendo de cada laboratorio. Estos hematíes tienen un tamaño normal y generalmente la causa más frecuente de anemia normocítica será la anemia por trastornos crónicos, que la veremos un poquito más adelante. Hay otras muchas causas, pero tenemos que saber que las anemias normocíticas tienen un tamaño de hematíes completamente normal. Y por último tenemos las macrocíticas. En las anemias macrocíticas, mis eritrocitos son mayores de lo que deberían ser, ¿vale? Muy típicas también de las anemias megaloblásticas, que hablaremos un poquito también sobre ellas, y de otro tipo de anemias, por ejemplo, las que se producen en el contexto de las hepatopatías o en el contexto del alcoholismo, y también puede verse asociada mucho a hipotiroidismo, ¿vale? El hipotiroidismo no tratado produce anemia macrocítica. Una vez que tenemos esto, vamos a empezar viendo poquito a poco cada una de las anemias que hemos ido comentando, ¿vale? Vamos a empezar por la anemia más frecuente a nivel mundial que conocemos, que es la anemia ferropénica. Como su propio nombre indica, en la anemia ferropénica lo que mi paciente tiene es una falta de hierro. No tiene hierro en la médula ósea, bueno, no tiene hierro en su cuerpo, y la médula ósea no es capaz de fabricar el grupo hemo, que es necesario para la formación del eritrocito o del hematíes. Por lo tanto, dado que mi médula carece del sustrato para la formación de progenitores, para la formación de eritrocitos, será una anemia arregenerativa, con reticulocito disminuido. En la anemia ferropénica hay un déficit de hierro, y ese déficit de hierro puede producirse por diversas etiologías. Aquí os pongo los 3 casos clínicos típicos de un paciente con anemia ferropénica. El primero es la falta de ingesta, ¿vale? Que mi paciente no esté tomando hierro. Esto generalmente es más típico de países no occidentales porque generalmente pues, no vemos muchos pacientes desnutridos en Occidente. Es cierto que bueno, podemos ver algún abuelito con Alzheimer o algunos pacientes en una situación social un poco más complicada que sí pueden estar pues, en situación de desnutrición y podemos observar anemia ferropénica secundaria a falta de ingesta, pero hoy en día eso sería un poquito raro. La causa más frecuente en nuestro medio de anemia ferropénica son las pérdidas digestivas, son las pérdidas crónicas o digestivas o de alguna otra zona, ¿vale? Nuestro cuerpo funciona bien, nuestro cuerpo tiene hierro, el problema es que está perdiendo continuamente sangre. Y a medida que va perdiendo sangre, también va perdiendo hierro hasta que el paciente se queda sin hierro y no es capaz de seguir produciendo hematíes porque no dispone de ese sustrato. Siempre tendremos que investigar en este caso de dónde vienen esas pérdidas. Y en una chica joven, pues será como Miley Cyrus, que la vemos en medio de la diapositiva, probablemente sean pérdidas ginecológicas. Generalmente todo lo que tienen en común la mayoría de chicas de esa edad es que tienen pérdidas sanguíneas todos los meses y generalmente si esas pérdidas sanguíneas, esas menstruaciones son muy abundantes, se puede producir una anemia ferropénica, ¿vale? Es muy típico y hay muchas chicas tomando hierro, sobre todo los días que tienen la menstruación o los días que tienen la regla, porque son reglas muy abundantes y le producen ferropenia. Sin embargo, también tenemos otras situaciones, como por ejemplo, tenemos aquí a la derecha Keanu Reeves, ¿vale? Pues Keanu Reeves es un varón que obviamente no tiene menstruación y no necesariamente tiene que ser Keanu Reeves, puede ser una mujer, por ejemplo, o que no tenga menstruación o que haya pasado ya la menopausia. En estos casos, probablemente las pérdidas ginecológicas no sean la causa. Tenemos que descartar siempre pérdidas digestivas, porque sería la segunda causa más frecuente en el caso de mujeres que no tengan la menstruación. En el caso de hombres,
prácticamente casi todos, las pérdidas de ese hierro, las pérdidas de esa sangre, las pérdidas ocultas o pérdidas crónicas, se producirán a nivel del tubo digestivo. Estos son los tres casos típicos, ¿vale? Los que vamos a encontrarnos normalmente en la consulta, o bien desnutrición, que será generalmente raro, o bien chicas con pérdidas ginecológicas, o bien mujeres posmenopáusicas o varones con pérdidas digestivas. Va a ser lo típico. Sin embargo, muchas veces vemos anemia ferropénica en pacientes que no tienen pérdidas de sangre y muchas veces se deben a malabsorción. No podemos olvidar eso. Hay pacientes que no absorben bien el hierro, por ejemplo, en el caso de los celíacos. En el caso de los celíacos hay muchas veces que no son capaces de absorber ese hierro por las alteraciones que tienen en la mucosa del duodeno, porque el hierro se absorbe en el duodeno y puede producir también anemia ferropénica. En un paciente en el que hemos investigado de dónde tiene esas pérdidas sanguíneas, vemos que no tiene pérdidas ginecológicas en el caso de una chica, vemos que no tiene pérdidas digestivas en el caso de un chico o una mujer posmenopáusica, vemos que no sangra por ningún otro sitio, siempre tendremos que descartar mala absorción y en especial siempre tendremos que descartar celiaquía porque muchas veces se asocia a anemia ferropénica. En cuanto a la clínica, tendremos dos tipos de clínicas diferentes. La primera es la derivada de la ferropenia. Y esto es importante porque los pacientes con ferropenia sin anemia, es decir, un paciente que tenga el hierro bajo, aunque no tenga anemia, puede tener clínica, ¿vale? Además, una clínica muy molesta que interviene con la vida diaria. Pueden ser, por ejemplo, alteraciones psicomotoras, alteraciones en la concentración, nerviosismo, caída del cabello, fragilidad de las uñas, quelitis ungueal, que es una inflamación de las comisuras labiales, también muy típica de la ferropenia, de la anemia ferropénica, pero tenéis que tener en cuenta que esta sintomatología puede aparecer sin anemia. Solo por el hecho de tener ferropenia pueden aparecer todas estas alteraciones. Cuando la ferropenia se asocia a anemia, además tendremos todas las clínicas asociadas a esa anemia. La clínica de la anemia, pues yo creo que es una cosa que dominamos bastante, conocemos casi todos, generalmente suele ser pues, taquicardia, palpitaciones, cansancio, palidez, etcétera, intolerancia al ejercicio, etcétera, ¿de acuerdo? Es una clínica bastante característica. Para el diagnóstico, veis una tabla a la derecha con un montón de determinaciones, pero que realmente yo solo le daré importancia a dos, y lo digo yo como hematólogo, ¿vale? Por lo tanto, vosotros también tendréis que darle sobre todo mucha importancia a dos que voy a señalar, ¿vale? La primera sería el VCM, que os lo señalo aquí, y la segunda sería la ferritina. El VCM, la anemia ferropénica, estará disminuido, es la causa más frecuente de anemia microcítica. Y luego tenemos una determinación que es fundamental y que es la que nos dará realmente el diagnóstico de ferropenia, ¿vale? Que es la ferritina. La ferritina es una proteína que nos sirve para almacenar hierro. Es una proteína que se encarga de recoger el hierro que tenemos libre por la sangre, que sobra porque no está siendo utilizado para formar grupo hemo o para alguna otra función, y se va directamente a la médula ósea o al hígado, generalmente los macrófagos del hígado, los macrófagos de la médula ósea, para acumularse, para tener una reserva de hierro, para cuando ese hierro me falte, poder movilizarlo y utilizarlo para la formación del grupo hemo de los hematíes. Por lo tanto, la ferritina va a ser la determinación casi más importante en el caso de la anemia ferropénica. Y pensadlo bien, un paciente con anemia ferropénica que no tiene hierro en su sangre, ¿cómo va a tener esa ferritina? Pues esa ferritina obviamente estará baja. Si no hay hierro en su sangre, si no hay hierro en su cuerpo, pues no va a tener esa molécula de almacenaje, porque no tiene ningún tipo de hierro que almacenar, no necesita una proteína para almacenarla. Esta es fundamental y nos ayudará a diferenciarlo de otro tipo de anemias, que también pueden ser microcíticas, como por ejemplo las talasemias, como veremos un poquito más tarde. El tratamiento yo creo que lo sabéis, estáis bastante acostumbrados a verlo en vuestra práctica clínica habitual, ¿no? Serán suplementos de hierro, bien vía oral, bien vía intravenosa, generalmente por vía oral. El hierro no se tiene que poner 2-3 semanitas hasta que se te normalice la hemoglobina, ¿de acuerdo? El hierro tiene que mantenerse más tiempo, porque aparte de normalizar la hemoglobina, tendremos que normalizar la ferritina. Estos depósitos, ¿vale? Este cuerpo hay que llenarlo de hierro, por lo tanto el hierro hay que mantenerlo mucho más tiempo. Entre 3 y 6 meses se considera que es el tiempo necesario para que nuestro cuerpo recupere ese almacenaje de hierro que falta en el caso de la anemia ferropénica. En el caso de las formulaciones orales, pues ya sabéis que generalmente se pautan 2 comprimidos, un comprimido. A veces hay estudios recientemente que dicen que con solo un comprimido de hierro nos valdría al principio. Generalmente ya sabéis que se tienen que tomar por la mañana, en ayunas, asociado a zumo de naranja o a algún alimento ácido, porque facilitan su absorción, y evitar sobre todo los productos lácteos, ¿de acuerdo? Porque el calcio puede interferir en la absorción del hierro y disminuir la absorción de hierro asociada
a las formulaciones orales de hierro. El problema que tenemos con las formulaciones orales de hierro es que muchas veces producen intolerancias digestivas. Hay muchos pacientes que no toleran las formulaciones orales de hierro porque le producen pues, mucha dispepsia, mucho dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, etc. A veces es muy complicado encontrar la formulación con la que el paciente está más a gusto. Y hay veces que tenemos que ir cambiando de formulación hasta que encontremos alguna con la que el paciente tenga o no tenga efectos secundarios o tenga esos efectos secundarios lo mínimo posible. Generalmente, últimamente, lo que se está recomendando es que estos pacientes que no toleran el hierro oral se les pueda poner que tomen hierro oral en vez de ayunas con las comidas. Es cierto que la absorción no será la misma que tomarla en ayunas, pero puede ponerse, en vez de que se lo tomen en el desayuno, que se lo tomen en la comida, justo después de comer, la tolerancia digestiva será mucho mejor, la absorción será menor, pero bueno, asumimos ese riesgo y asumimos que el paciente tardará un poquito más en recuperarse de ese tipo de anemia. Y esto siempre es importante, chicos, ¿vale? Una anemia ferropénica es un signo y no es un diagnóstico. Siempre tendremos que buscar la causa de esa anemia ferropénica. Y esto es importante porque hasta un 3-5% de anemia ferropénica son el debut de un cáncer de colon, ¿vale? Y un cáncer de colon es una enfermedad potencialmente mortal. Por lo tanto, siempre, sobre todo en el caso de varones o en el caso de mujeres posmenopáusicas, por encima de los 40 o 50 años, tendremos que descartar pérdidas digestivas, tendremos que realizar una gastrocolonoscopia y descartar pues lesiones neoplásicas o lesiones de reciente aparición que puedan sugerir cáncer de colon o algún otro tipo de cáncer digestivo, ¿vale? Afortunadamente, la mayoría de los casos no es eso, la mayoría de los casos son otras lesiones, úlceras gástricas, o divertículos, o incluso hemorroides, pero hasta un 3-5% de los pacientes pueden tener un cáncer de colon. Por lo tanto, es importante que todos esos pacientes tengan su gastrocolonoscopia hecha. Y una cosa que tenéis que saber también es que el hierro oral, antes de esa gastrocolonoscopia, hay que retirarlo. Generalmente entre 5 o una semanilla antes, hay veces algunas formulaciones son 2 semanas antes, y esto es porque el hierro oral tiñe la mucosa del intestino de negro, ¿vale? La tiñe de negro porque porque es hierro, ¿de acuerdo? Y de hecho las heces también son negras. Entonces, cuando el digestivo, cuando el gastroenterólogo entra con el colonoscopio, con el gastroscopio, va a ver todo negro y no va a haber ninguna lesión que sea susceptible de biopsiar. Por lo tanto, siempre hay que retirarlo unos días antes, entre 5 días, una semana más o menos, para que ese cuerpo esté limpio, para que no haya lesiones o que no haya tinciones oscuras en el intestino y el endoscopista sea capaz de ver alguna lesión que justifique nuestra pérdida de sangre. En cuanto a las formulaciones intravenosas, generalmente las utilizaremos en muy poquitas situaciones. Las utilizaremos fundamentalmente en pacientes con mala absorción, pues por ejemplo un paciente celíaco que no absorbe hierro, un paciente gastrectomizado que tampoco tiene por qué absorber el hierro, se utilizarán formulaciones de hierro intravenoso, y generalmente también cuando las anemias ferropénicas son graves, cuando interesa subir cuanto antes ese nivel de hemoglobina para que no haya complicaciones graves en el paciente, ¿no? Generalmente, pues por debajo de 7-8 gramos de hemoglobina es cuando estaría indicado, en el caso de que sea ferropénica, es cuando estaría indicado la administración intravenosa de hierro, la administración intravenosa de hierro. Una vez que hemos visto la anemia ferropénica, vamos a pasar al segundo tipo de anemia más frecuente, la anemia por trastornos crónicos. La anemia por trastornos crónicos es una anemia, como ya hemos visto, normocítica, es la causa más frecuente de anemia normocítica y es una anemia también arregenerativa. Ahora veremos por qué es arregenerativa, pero es importante. Os pongo esta foto de aquí porque es muy típica, es la anemia más frecuente de pacientes hospitalizados, ¿vale? Sobre todo pacientes abuelillos, pacientes mayores con mucha patología, suelen tener mucho anemia por trastornos crónicos. ¿Y por qué se produce la anemia por trastornos crónicos? La culpa de la anemia por trastornos crónicos la tiene esta molécula que veis aquí que se llama hepcidina. La hepcidina es un reactante de fase aguda que se eleva, pues al igual que se eleva los leucocitos o la LDH o la PCR, se eleva en situaciones de inflamación. ¿Vale? En situaciones de inflamación como infecciones crónicas, como cánceres metastásicos o como enfermedades autoinmunes. El problema que tiene la hepcidina como reactante de fase aguda es que tiene dos funciones principales o dos efectos principales. El primero es que disminuye la absorción digestiva de hierro, ¿de acuerdo? Es capaz de, a nivel de los enterocitos, bloquear la absorción de hierro. Por lo tanto, mi paciente va a absorber menos hierro a través del intestino. Y en segundo lugar, lo que favorece es un acúmulo de hierro en el organismo. Lo que favorece es que nuestros macrófagos más que nuestros macrófagos capten hierro, que nuestros macrófagos no sean capaces de liberar el hierro, ¿vale? Os expliqué antes en la anemia ferropénica
que la ferritina, que es la molécula de almacenaje del hierro, se sitúa sobre todo en los macrófagos a nivel hepático y a nivel de la médula ósea. Cuando la hepcidina se une a esos macrófagos, bloquea los canales de utilización del hierro. Por lo tanto, el hierro se acumula dentro de los macrófagos, no puede salir a sangre periférica, por lo tanto, no puede utilizarse para formar el grupo hemo. Tanto la disminución en la absorción como el aumento en el acúmulo y la disminución en el intercambio de hierro producen que no se pueda generar grupo hemo y por lo tanto acaban desembocando en una anemia, ¿vale? Siempre obedecerá, como ya os he dicho, alguna causa secundaria. Siempre habrá alguna causa, alguna infección, algún tumor metastásico, algún tumor muy avanzado, alguna enfermedad autoinmune, algún trastorno que justifique esa anemia, ¿vale? Que justifique esa elevación de restante de fase aguda, esa elevación de hepcidina y, por supuesto, también esa anemia normocítica. En cuanto a la anemia de trastornos crónicos, ¿de acuerdo? El diagnóstico de diferencia fundamental lo haremos con la anemia ferropénica, porque quizás puede ser la que más duda nos dé. Es verdad que podemos diferenciarla más o menos por el volumen corpuscular medio. Tened en cuenta que la ferropénica es microcítica y la de trastornos crónicos es normocítica. Sin embargo, esto luego en la práctica clínica no suele cumplirse. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que tienen anemias multifactoriales y aparte de un trastorno crónico tiene una ferropenia. Entonces pueden verse anemias por trastornos crónicos o anemias también multifactoriales con microcitosis, incluso también con macrocitosis, aunque generalmente son anemias normocíticas. El elemento fundamental, el elemento analítico fundamental que nos ayudará a diferenciar el tipo de anemia, ferropenia o trastornos crónicos será, como hemos visto antes, la ferritina. Y esto vamos a razonarlo porque es muy sencillo. En el caso de la ferropenia hemos dicho que como nuestro paciente no tiene hierro, bien porque lo pierde, o bien porque no lo absorbe, o bien porque no lo toma, la ferritina estará disminuida. La ferritina, esa molécula que sirve de almacenaje para el hierro, estará disminuida. Mi paciente no tiene hierro, no tiene ferritina. En el caso de la anemia de trastornos crónicos, mi paciente sí tiene ferritina, de hecho tiene ferritina de sobra. ¿Por qué? Porque mi paciente está relleno de hierro, ¿vale? Tiene hierro por todos lados, tiene mucho acúmulo de hierro. El problema fundamental es que ese hierro no es capaz de manejarse, ese hierro no es capaz de liberarse de los macrófagos y no puede utilizarse para nada, está acumulado. Y como está acumulado, esa ferritina, que precisamente es la molécula que permite la acumulación de hierro, estará elevada, ¿vale? Esa es la diferencia fundamental entre los trastornos crónicos y la ferropenia. Tendremos que fijarnos siempre en la ferritina. Y por supuesto, ya os he dicho que siempre obedece a un trastorno subyacente. Por lo tanto, en el caso de la anemia por trastornos crónicos, hasta que no solucionemos ese trastorno subyacente, hasta que no tratemos la tuberculosis del paciente, o hasta que no tratemos el cáncer del paciente, o hasta que no tratemos el brote del lupus del paciente, esa anemia no se corregirá. Es verdad que podemos utilizar ciertos fármacos, podemos utilizar eritropoyetina, que es la hormona que favorece la generación de eritrocitos, o podemos también incluso transfundir al paciente y ya está, pero realmente esa anemia no se solucionará hasta que nosotros no cojamos al paciente y le curemos o le tratemos el trastorno subyacente que está provocando este tipo de anemia. Bueno, una vez que hemos visto los dos tipos de anemia más frecuentes, tanto ferropenia como anemia por trastornos crónicos, vamos a empezar a hablar sobre un tipo de anemia macrocítica que denominamos anemias megaloblásticas. No son tan frecuentes como las dos previas, pero sí también son importantes que las conozcáis para vuestra práctica clínica habitual. Las anemias megaloblásticas son dos fundamentalmente. La más frecuente es la del déficit de ácido fólico, pero la más interesante y la que voy a explicaros primero para que luego entendáis bien la del déficit por ácido fólico es la anemia por déficit de B12. En ambas lo que se va a producir es un concepto que nosotros denominamos hematopoiesis ineficaz, ¿vale? La hematopoiesis ineficaz no es otra cosa que es una médula que no funciona bien. Es una médula que lo que está fabricando, lo que está produciendo son células deformes, son células que no tienen una buena función, son células que son más grandes de lo normal y que no llegan a salir nunca a la sangre periférica, ¿vale? Antes de salir a la sangre periférica ya se han muerto o se han destruido. Eso es lo que se llama hematopoiesis ineficaz. No es exclusiva del déficit de B12 o de ácido fólico. Hay muchas otras patologías, por ejemplo los síndromes mielodisplásicos, como veremos un poquito más adelante, que producen hematopoiesis ineficaz. Pero es muy típica de las anemias megaloblásticas, ¿vale? Porque realmente como no tienen ese sustrato, como no tienen o B12 o ácido fólico para la formación de los progenitores hematopoyéticos, esas células son deformes y se produce ese proceso de hematopoiesis ineficaz. Entonces, empezando un poco por la anemia por déficit de B12, tenemos que saber un poco primero la fisiología de la B12 y cómo nuestro cuerpo absorbe la B12, ¿vale? Mi forma de pintar la verdad es que es bastante horrible porque nunca he tenido arte en la pintura, pero bueno, espero más o menos que lo entendáis. El caso es que
la B12 se absorbe a nivel del ilion, ¿de acuerdo? Y para absorberse a nivel del ilion tiene que recorrer prácticamente todo el tubo digestivo, excepto el intestino grueso. Una vez que la B12 llega al estómago, se va a unir a una proteína, a un elemento que nosotros llamamos factor intrínseco. El factor intrínseco lo producen las células parietales de la mucosa del estómago y se unirá a la B12 para hacer de guardaespaldas, ¿vale? Para proteger de la degradación a la B12 a lo largo del tubo digestivo hasta que pueda absorberse en el hígado, ¿vale? Esto es lo más importante que tenéis que saber en cuanto al manejo, a la absorción o a la absorción de B12. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un déficit de B12? Cuando esto no funciona bien o cuando mi paciente no está tomando bien vitamina B12. Como veis en la tabla, ¿vale? Os he puesto que una de las cosas que puede producir el déficit de B12 es pancitopenia, ¿vale? Y me diréis, pero Abel, si nos has dicho que el déficit de B12 produce anemia megaloblástica, no has dicho nada de pancitopenia. Cierto, pero la B12, aparte de ser necesaria para la formación de los progenitores eritroides, de los eritrocitos, también es necesaria para la formación prácticamente de todos los progenitores hematopoyéticos, de todos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en los déficits de B12 a veces podemos ver cierto grado de leucopenia y cierto grado de trombocitopenia, ¿vale? Podemos ver prácticamente pancitopenia. ¿De acuerdo? Y esa pancitopenia y esa anemia será macrocítica. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que ese proceso de hematopoiesis ineficaz hace que esas células sean deformes, sean más grandes y el analizador va a ver que esos eritrocitos o supuestos eritrocitos serán más grandes de lo normal. ¿Por qué mi paciente tiene un déficit B12? Pues muy sencillo, puede ser o bien porque no se lo tome, en el caso, por ejemplo, de los veganos estrictos que no tienen, no siguen una buena dieta, una dieta variada, puede producirse en esos casos, o también puede producirse en el caso de que mi paciente no lo absorba, ¿vale? La causa más frecuente de malabsorción de la vitamina B12 es una enfermedad que se denomina anemia perniciosa. La anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune que actúa a este nivel que hemos estado viendo, ¿vale? En esta enfermedad se producen anticuerpos, autoanticuerpos contra las células parietales y contra el factor intrínseco, y lo que se va a producir finalmente es que cuando llegue la B12 al estómago no va a tener ningún tipo de guardaespaldas, va a degradarse aquí con las enzimas gástricas y no va a llegar al ilion para absorberse. ¿De acuerdo? Eso es una de las causas más frecuentes de déficit de absorción de B12. Existen otras causas de déficit de absorción de B12, por ejemplo, los pacientes gastrostomizados que no tienen factor intrínseco porque no tienen estómago, o por ejemplo también los pacientes con alteraciones en el tubo digestivo, como los pacientes con enfermedad de Crohn, ¿vale? Los pacientes con enfermedad de Crohn en ocasiones cursan con ileitis, con inflamación del ilion, y en el ilion es justamente la zona donde se está absorbiendo la B12. Si tenemos ese ilion inflamado y ese ilion no es capaz de absorber B12, mi paciente puede tener también un déficit de B12. En cuanto a la clínica del déficit de B12 es muy característica. ¿Por qué? Porque por un lado tendremos la clínica secundaria de la anemia, ¿vale? Esa clínica que comentamos antes previamente, pero también veremos clínica neurológica, ¿vale? Veremos alteraciones neurológicas que se deben a que la vitamina B12, aparte de ser necesaria para la formación de los progenitores hematopoyéticos, de todos, también es necesaria para la formación de la vaina de mielina de las neuronas. Por lo tanto, muchas veces los pacientes cursan con alteraciones neurológicas. No es la primera vez seguro que alguna vez en vuestra vida veréis a un abuelillo o algún paciente mayor que llega a vuestra consulta pues, por demencia, por sospecha de Alzheimer o por olvidos frecuentes, y resulta que lo que el paciente tiene no es Alzheimer, lo que el paciente tiene es un déficit de B12 que produce alteraciones neurológicas. Y a veces esas alteraciones neurológicas pueden darse exclusivamente sin anemia, ¿vale? Hay veces que tienen un hemograma completamente normal, pero el déficit de B12, en vez de producir pancitopenia, ha producido exclusivamente clínica neurológica. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento, si a mi paciente le falta B12, le tendré que poner B12. En el caso de la falta de aporte, en el caso de los veganos, podemos optar por B12 oral, y en el caso de las malabsorciones, en el caso de las anemias perniciosas, o en el caso de las gastrectomías, o en el caso de la enfermedad de Crohn con afectación del ilion, debemos utilizar la intramuscular. Generalmente en estos casos tendremos que mantenerlo pues, prácticamente durante toda la vida del paciente. Importante en cuanto a la anemia perniciosa. La anemia perniciosa aumenta el riesgo de adenocarcinoma de estómago. Por lo tanto, estos pacientes habrá que seguirlos continuamente con gastroscopia. Generalmente cada 2-3 años tendrán que seguirse por el gastroenterólogo, por el endoscopista, para descartar que las lesiones asociadas a la anemia perniciosa hayan malignizado y hayan producido un adenocarcinoma gástrico. Muy importante.
Este es el déficit de B12 y el déficit de ácido fólico la verdad es que es bastante más sencillo que el déficit de B12 y afortunadamente bastante más frecuente que el déficit de B12. Las causas del déficit de ácido fólico, generalmente la malnutrición, aunque hoy en día quizás aquí no lo vemos mucho, puede verse también en pacientes alcohólicos, pues porque solo toman alcohol, entonces no toman ningún tipo de alimento o toman menos alimento y puede verse déficit de ácido fólico. Lo veremos también en los casos generalmente de crecimiento o en los casos en los que nuestros pacientes o las personas tienen un aumento en la división celular, como es por ejemplo en el caso de la adolescencia, del crecimiento. Muchos adolescentes pueden tener déficit fólico. En las embarazadas tenéis que tener en cuenta que la embarazada ya no es solo una persona, son dos personas, por lo tanto también pueden tener déficit de ácido fólico porque esas dos personas van a necesitar más ácido fólico de lo normal. Ya sabéis que todas las embarazadas deben de tener ácido fólico. Algunos fármacos también pueden producir déficit de ácido fólico, como por ejemplo el metotrexate, etc. Y por último también tenemos las causas de mala absorción, ¿no? Pues a lo mejor los pacientes celíacos pueden tener déficit de ácido fólico, los pacientes con enfermedad de Crohn, gastroestomizado, etc. Y habrá que reponerlo. A diferencia del déficit de B12, el ácido fólico no es necesario para la formación de la mielina de las neuronas, por lo tanto no producirá alteraciones neurológicas, son exclusivas del déficit de B12. Será en la clínica generalmente del déficit de ácido fólico, será el de la anemia macrocítica que está produciendo y el tratamiento generalmente es ácido fólico oral, ¿vale? En la mayoría de los casos, con ácido fólico oral se nos arregla un poquito todas esas alteraciones y podemos volver a tener unos niveles de ácido fólico normales en nuestro organismo. Hemos terminado ya las anemias macrocíticas, las anemias megaloblásticas, y vamos a pasar a una parte también muy importante que quizás no veáis tan frecuentemente en vuestra práctica clínica habitual, pero que tenéis que saber detectar, porque generalmente son trastornos que requieren la valoración por hematología, ¿vale? Por lo tanto, siempre que tenéis que estar muy ojo a visor para descartar si tenéis que mandarlo al hematólogo o no. Son el tema de las anemias hemolíticas. El tema de las anemias hemolíticas es extensísimo, chicos, ¿de acuerdo? Hay tratados enteros del tamaño del Farreras que hablan exclusivamente de las anemias hemolíticas porque hay una clasificación muy grande. Vosotros afortunadamente eso no tenéis que saberlo, pero sí tenéis que saber unas nociones básicas para saber desenvolveros en vuestra consulta y saber desenvolveros cuando caiga alguna pregunta sobre ella. Las anemias hemolíticas son regenerativas, recordad, la médula ósea no está enferma, sino lo que se produce es una destrucción periférica de los hematíes. Los hematíes se rompen una vez que han salido de la fábrica de la sangre. Por lo tanto, los reticulocitos estarán aumentados. Podemos clasificarlas en un primer momento en congénitas, aquellas que se heredan, o adquiridas, aquellas que son secundarias a algún otro proceso. Muchos fármacos pueden producir anemia hemolítica, muchas infecciones, muchos trastornos autoinmunes como el lupus también se asocian a anemia hemolítica, etc. Y en función de donde se produzca esa hemólisis, las dividiremos en extravasculares o intravasculares. Las extravasculares se producen a nivel del bazo, ¿de acuerdo? Generalmente los anticuerpos que destruyen los hematíes los destruyen a nivel del bazo, y las intravasculares se producirán dentro del vaso sanguíneo, ¿vale? Se producirán alteraciones, se producirá la rotura del hematíe antes de llegar al bazo, antes de que el sistema hemofagocítico se coma esos hematíes y los destruya. Existen algunas diferencias analíticas entre una y otra, pero no tenéis que saberlo, ¿vale? Tenéis que saber más o menos cuál es la analítica de un paciente con una anemia hemolítica, que es lo que tenemos en el cuadrito de abajo, ¿vale? ¿Cómo estará la hemoglobina en un paciente con anemia hemolítica? Pues si tiene anemia hemolítica, claramente la hemoglobina estará baja, si no, no tendría anemia, ¿vale? ¿Cómo estará la LDH? Pues si tenemos en cuenta que la LDH es es un marcador de recambio celular, que se eleva en situaciones de recambio celular importante, podemos considerarlo también en la LDH como un reactante de fase aguda, pues podemos asumir o podemos deducir que la LDH estará aumentada. En cuanto a la bilirrubina, ¿cómo creéis que estará la bilirrubina indirecta en un paciente con una anemia hemolítica? Pensad que en un paciente con una anemia hemolítica la hemoglobina libre en sangre aumenta, ¿vale? Porque los hematíes se rompen y liberan el grupo hemo, liberan la hemoglobina que tienen dentro. Esa hemoglobina tendrá que ir al hígado, esa hemoglobina tendrá que metabolizarse y se metabolizará en bilirrubina. Por lo tanto, cuanto más hemólisis tenga mi paciente, cuanto más destrucción de hematíes tenga mi paciente, más se elevará la bilirrubina indirecta. Y es la bilirrubina indirecta, ¿de acuerdo? La bilirrubina directa es normal, solo se eleva la indirecta. Y por último, tenemos una determinación fundamental para distinguir, quizás la más sensible para distinguir una anemia hemolítica de otro tipo de anemia, que podéis pedir en la consulta, porque no es nada específico ni nada especial, que se denomina aptoglobina. La aptoglobina, digamos que es el Uber de la hemoglobina, ¿vale?
para que la hemoglobina se traslade al hígado y se metabolice, tiene que ir acompañada por una proteína, porque no es capaz de llegar ella sola al hígado a metabolizarse. Y esa proteína que utiliza la bilirrubina, esa proteína que utiliza la hemoglobina para ir al hígado y transformarse en bilirrubina se denomina aptoglobina. En el caso de las anemias hemolíticas, como hay mucha hemoglobina libre en la sangre, toda la hemoglobina en la sangre estará saturando a esa aptoglobina, ¿vale? Estarán todos los Hoover del cuerpo del paciente estarán llenos de hemoglobina. Por lo tanto, la aptoglobina en el caso de los pacientes con anemia hemolítica será baja o generalmente indetectable, ¿vale? Está bajo mínimo. De hecho, la aptoglobina también se considera un reactante de fase aguda, por lo tanto, en ocasiones que la vemos elevada, no podemos descartarlo 100% porque a veces se puede asociar hemólisis con alguna otra causa de la anemia, pero generalmente podemos descartar más o menos que nuestro paciente tenga una hemólisis, ¿vale? La hemólisis generalmente cursa con aptoglobinas muy bajitas o aptoglobinas prácticamente indetectables, precisamente porque nuestra aptoglobina está trabajando toda ella yendo al hígado para toda la hemoglobina libre metabolizarle que se convierta en bilirrubina indirecta. Recordad eso. En cuanto a las anemias hemolíticas, hemos dicho que podemos dividirlas en congénitas y adquiridas. Vamos a empezar por las congénitas, las heredables, las que tienen una causa genética, y vamos a empezar por las anemias hemolíticas congénitas más frecuentes, sobre todo a nivel mediterráneo, que son las talasemias. La imagen que tenéis arriba, ¿vale? La imagen que tenéis aquí es una, bueno, me la he inventado yo un poco, ¿vale? Es una molécula de hemoglobina un poco hecha sencilla para que entendáis más o menos cómo es la estructura de la hemoglobina. El hierro generalmente se coloca en el centro y está rodeado por una proteína que se denomina globina. La globina tiene dos cadenas alfa, que se denominan alfa, en el caso de los adultos, los fetos tienen otro tipo de cadena y tendrán también dos cadenas beta. ¿Y qué es lo que pasa en las talasemias? Lo que pasa en las talasemias es un déficit cuantitativo de alguna de estas cadenas. De forma que si el déficit cuantitativo que me falta si la cadena que me falta es la beta, lo llamaré beta talasemia, y si la cadena que me falta es la alfa, la llamaré alfa talasemia, ¿vale? Es un déficit cuantitativo. Hay una alteración genética que hace que mi cuerpo no sea capaz de fabricar toda la cantidad de cadenas alfa o beta que necesita para la molécula de globina, para la globina, para formar finalmente la hemoglobina. Eso es lo que se está produciendo y eso es realmente en lo que consiste una talasemia. Las talasemias tienen una variabilidad clínica muy amplia. La gran mayoría de pacientes, sobre todo en la zona mediterránea, estarán completamente asintomáticos, y luego hay pacientes que son generalmente más graves y que precisan tratamiento, incluso trasplante de médula ósea, para corregir ese déficit que tienen en la síntesis de cadenas de globina. Generalmente lo que más veremos en nuestra consulta son los rasgos talasémicos. ¿En qué consiste un rasgo talasémico? Mi paciente tiene una talasemia correctamente, tiene un déficit en la producción de alguna de las cadenas, generalmente será la beta, porque es mucho más frecuente que la alfa, y afortunadamente, aunque tenga una pequeña disminución en la síntesis de las cadenas beta de la globina, ese déficit cuantitativo no es muy grave, por lo tanto, el paciente sigue teniendo ahí las cadenas necesarias para formar hemoglobina. Generalmente lo que veremos en estos pacientes es un VCM bajito, ¿de acuerdo? Pues pensad que si a la hemoglobina o si a la globina le falta una de las proteínas, pues será más pequeñita la molécula y por tanto el hematíe será más pequeño. Vamos a ver un volumen corpuscular disminuido, generalmente muy disminuido, son muy pequeñitas, y en ocasiones podemos ver un aumento de los eritrocitos, ¿vale? Un aumento de la masa eritrocitaria. Eso puede pasar a veces en los pacientes con rasgo talasémico, ¿vale? Que digamos que será la forma de talasemia más leve. Luego tenemos los pacientes con talasemia minor. Aquí es verdad que el déficit cuantitativo es un poquito mayor y aquí generalmente estos pacientes sí tienen anemia. Tienen una anemia leve, ¿vale? Generalmente la anemia se mueve entre 11 y 12 gramos de hemoglobina, o sea que tampoco es una anemia muy grave. Será una anemia microcítica con un volumen corpuscular disminuido y la masa de eritrocitos también estará aumentada. Es un poquito como el rasgo talasémico, pero ya incluye un poquito de anemia. Esto lo podemos ver también en la consulta. Y luego ya finalmente tenemos las talasemias mayores. Las talasemias mayores en nuestro medio afortunadamente son poco frecuentes, aunque también las tenemos, y podemos tener una talasemia mayor tanto alfa como beta. Las alfa suelen ser generalmente más graves, ¿vale? En cuanto lo tenéis en el contenido del tema, la hemoglobinopatía de Barth y todas esas cosas suelen ser bastante más graves, y la anemia de aquí ya es seria, ¿vale? Las anemias son graves, las anemias son pues generalmente entre 8 y 10 gramos de hemoglobina, siguen siendo microcíticas y siguen siendo con un aumento de
de los eritrocitos. Y aquí ya tenemos bastantes alteraciones, ¿vale? Los pacientes con una talasemia mayor tienen alteraciones óseas porque esa fábrica de la sangre no funciona bien, por lo tanto se producen alteraciones óseas, tendrán también alteraciones metabólicas, tendrán retraso en el crecimiento, pueden tener también sobrecarga férrica, ¿vale? Porque su cuerpo no es capaz de manejar bien el hierro, aparte probablemente serán pacientes con muchas transfusiones debido a la gravedad de la anemia, por lo tanto pueden acumular mucho hierro en su organismo, y las talasemias mayores ya son talasemias más graves, ¿vale? Las talasemias mayores ya son talasemias en condiciones. Muchas de las talasemias mayores tienen que tratarse con un trasplante de médula ósea, ¿vale? Eso significa eliminar por completo la celularidad, la médula ósea de nuestro paciente y poner la médula ósea de un donante que no tenga esa talasemia para que los eritrocitos sean normales, ¿vale? Eso ya es bastante más complicado. ¿Cómo diagnosticamos una talasemia? Pues con la electroforesis de la hemoglobina. Tenemos distintos tipos de hemoglobina, la más frecuente en los adultos es la HbA1, que es la que está formada por 2 alfa y 2 beta. Si vemos que nuestro paciente no tiene HbA1 y tiene aumento de hemoglobina fetal o aumento de hemoglobina HbA2, puede ser que nuestro paciente tenga una talasemia, ¿vale? Entonces la electroforesis de hemoglobina es, digamos, la prueba diagnóstica para los pacientes con talasemia. Y en el caso del tratamiento, pues bueno, realmente vosotros en la consulta podréis hacer poco. Generalmente los rasgos talasémicos, las talasemias minor, no hay que tratarlas porque no suelen dar clínicas, suelen ser anemias muy leves, incluso sin anemia, por lo tanto no habrá que hacer nada con estos pacientes. Y los pacientes con talasemia mayor ya suelen estar en seguimiento por hematología, por lo tanto tampoco tendréis que hacer muchas cosas. Pero es cierto que una cosa muy importante que tenemos que hacer, sobre todo a los pacientes con rasgos talasémicos y con talasemia minor, es el consejo genético. Y tenemos que avisarles de que cuando se echen una pareja y pretendan tener hijos con esa pareja, que la pareja también se haga el estudio. Tenemos que tener en cuenta que si mi paciente tiene una talasemia minor y su pareja tiene una talasemia minor, el pequeño puede heredar los 2 genes mutados y tener una talasemia mayor. Por lo tanto, siempre hay que hacer consejos genéticos por si hubiera que hacer una selección de óvulos de cara a evitar que el feto tenga una talasemia mayor, porque es una patología muy grave y no deseable, ¿vale? Es evitable hoy en día. Una causa o una anemia hemolítica congénita también muy frecuente es la drepanocitosis, ¿vale? ¿Qué es la drepanocitosis? La drepanocitosis lo que se produce es una mutación en, en la cadena de la hemoglobina, ¿de acuerdo? En la cadena de hemoglobina, que hace que esta adopte una forma aberrante, ¿vale? Hace que en vez de que sea cuadradita, como la veíamos aquí, pues sea un poco así. Como esto, ¿vale? Son hematíes en forma de O, drepanocitos o células falciformes, como también podéis conocerlas. Pero es una enfermedad más típica de África y de América Latina, ¿de acuerdo? Porque es una enfermedad que clásicamente ha protegido contra la infección por Plasmodium, por lo tanto, en esas zonas donde hay mucha más infección por Plasmodium, mucha más infección por el Plasmodium, por la malaria, pues por selección natural es mucho más frecuente que encontremos pacientes con esa mutación. ¿Vale? Ese cambio de aminoácido que se produce en la cadena de globina hace que se altere y hace que los hematíes adquieran esta forma, ¿vale? Esta forma tan rarita. Clínicamente, ¿cómo se expresa una drepanocitosis? Depende un poco de la genética. Como la herencia es recesiva, generalmente si el paciente tiene solo un gen mutado, probablemente solo sea portador, no tenga clínica y ni siquiera tiene por qué tener anemia. El problema es cuando tenemos los 2 genes de la globina mutados, que entonces sí se puede producir anemia con clínica muy importante. La clínica de la anemia drepanocítica se considera fundamentalmente en 2 tipos de patología. Por un lado, las crisis hemolíticas, ¿vale? Estos hematíes que veis aquí son hematíes rígidos, son hematíes que no se deforman cuando pasan por los capilares y son hematíes que se rompen con mucha facilidad, ¿vale? Por lo tanto, por eso lo consideramos una anemia hemolítica, porque los hematíes se rompen continuamente y en ocasiones puntuales los pacientes pueden hacer crisis hemolítica, pueden hacer que esa destrucción crónica de hematíes aumente, se forme aguda y se destruyan más hematíes de lo habitual. Y quizás lo más importante para vosotros es saber que los pacientes con anemia drepanocítica tienen algo que nosotros llamamos crisis drepanocítica. Las crisis drepanocíticas no son más que infartos en ciertos territorios, ¿vale? Estas celulitas, estos drepanocíticos, ya os he comentado que son muy rígidos. Entonces, muchas veces no se deforman cuando pasan por el árbol vascular y se quedan atascados. Se forman verdaderos tapones que forman verdaderos infartos en la zona que no queda irrigada porque está atascada por los drepanocitos, ¿vale? El problema con las crisis drepanocíticas es que duelen mucho, producen un dolor muy agudo, ¿vale? Y además producen dolores en zonas muy raras, por ejemplo,
producen mucho dolor óseo, producen incluso muchos infartos óseos, pueden producir también, por ejemplo, a nivel del bazo una asplenia funcional, que es lo que se llama, que es que pues, el bazo sufre infartos continuamente a lo largo de las crisis drepanocíticas, a lo largo de la vida del enfermo, sufre infartos continuamente hasta que se queda sin ningún tipo de función porque no tiene ningún tejido vivo, lo que se llama asplenia funcional, y prácticamente esos infartos pueden producirse a cualquier nivel, ¿vale? Los más frecuentes pues, son eso, a nivel cutáneo, a nivel óseo, pero pueden producirse también a nivel del sistema nervioso central, a nivel de corazón o a nivel de intestino y producir alguna complicación mucho más grave. Generalmente, las crisis drepanocíticas obedecen a una causa y siempre va a haber un desencadenante que esté produciendo la crisis drepanocítica en mi paciente. Ese desencadenante frecuentemente será infecciones, ¿vale? También puede ser deshidratación en pacientes, pues, por ejemplo, que se acaban de hacer una maratón, no se han hidratado bien, pueden sufrir una crisis drepanocítica. Cambios de presión, es muy típico que los pacientes tengan una crisis drepanocítica justo cuando su avión aterriza en un país o en otra ciudad a la que se haya trasladado. Muchos pacientes vienen a la urgencia después de volar porque se ha visto que los cambios de presión pueden producir también crisis drepanocítica y nuestro objetivo será saber cuál ha sido el desencadenante porque tendremos que solucionarlo para que esa crisis drepanocítica se solucione. Tenéis que saber también que los pacientes con anemia drepanocítica tienen susceptibilidad a infecciones que no son típicas de los pacientes sin drepanocitosis, ¿no? En las personas sanas. Son generalmente infecciones en relación a microorganismos encapsulados. Recordad que estos pacientes acaban haciendo asplenia funcional, acaban teniendo un bazo que aunque sigue ahí, no funciona para absolutamente nada. Por lo tanto, tienen más riesgo de ciertas infecciones raras como microorganismos encapsulados. Y son también muy susceptibles de la infección por parvovirus, que puede producirles una aplasia de células rojas, puede producir a nivel de la médula ósea infección de los progenitores eritroides que produzcan una aplasia de células rojas. Es decir, el paciente no tiene eritrocitos, no es capaz de fabricar eritrocitos y veremos anemia muy grave. El tratamiento generalmente de las crisis drepanocíticas va a ser fundamentalmente hidratación, va a ser fundamentalmente tratamiento de la causa, que en el caso de que sea una infección pues habrá que cubrirlo con antibiótico, en el caso de que sea una deshidratación habrá que hidratarlo más todavía. Va a ser también oxígeno, ¿de acuerdo? La oxigenoterapia de alto flujo produce vasodilatación, por lo tanto puede permitir que ese tapón de drepanocitos se libere, al igual que la sueroterapia. La sueroterapia, la intención que tiene una sueroterapia intensiva es aumentar el volumen intramuscular e intravascular para que se dilaten los vasos y el tapón se desatasque. Y, por supuesto, también analgesia, ¿de acuerdo? Porque las crisis drepanocíticas duelen muchísimo, a los pacientes les duele mucho, ¿vale? Con un paracetamol no le vas a quitar dolor a un paciente con una crisis drepanocítica, ¿vale? Generalmente van a necesitar morfina. Si vosotros recibís en vuestra consulta a un paciente con antecedentes de drepanocitosis que os cuenta dolor y que os cuenta mucho dolor, que ha estado en casa, se ha tomado un Enantium, se ha tomado un Nolotil, se ha tomado un ibuprofeno y no ha controlado ese dolor, tenéis que enviarlo inmediatamente a la urgencia, ¿vale? Primero, porque la analgesia que necesite ese paciente probablemente sea más alta, sea segundo o tercer escalón, y segundo, porque hay que descartar alguna complicación grave, ¿vale? Sobre todo que la crisis no se haya producido a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso, a nivel intratorácico, etc. Habrá que descartarlo, por lo tanto, siempre ojo avisor a los dolores en los pacientes con anemia drepanocítica, porque pueden ocultar una crisis drepanocítica y comérnoslas con papas, y muchos pacientes se mueren, ¿vale? Muchos pacientes con anemia drepanocítica pueden fallecer, por lo tanto, mucho ojo con esto. Hemos visto las dos anemias congénitas, anemias hemolíticas congénitas más frecuentes. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las anemias hemolíticas adquiridas. Anemias hemolíticas adquiridas, como ya sabéis, son anemias hemolíticas que no se heredan, que no son congénitas y que obedecen generalmente a una causa externa. Generalmente encontraremos una causa secundaria, ¿vale? Es muy frecuente anemias hemolíticas asociadas a infecciones, como por ejemplo el micoplasma, puede producirse mucha anemia hemolítica. Podemos ver también anemias hemolíticas asociadas a fármacos. Hay muchos fármacos que se asocian a anemia hemolítica, sobre todo los fármacos que utilizan los reumatólogos, como la cloroquina y todas esas cosas, pueden producir mucha anemia hemolítica. Vemos también anemia hemolítica adquirida asociadas a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, que también asocia muchas veces anemia hemolítica. Y dentro de las anemias hemolíticas adquiridas me gustaría hablaros un poquito sobre una muy importante, o quizás un grupo de anemias hemolíticas adquiridas muy importante, que son las anemias hemolíticas adquiridas autoinmunes, ¿de acuerdo? Las anemias hemolíticas autoinmunes son anemias que obedecen a una enfermedad obviamente autoinmune, ¿no? Como es lógico. Pueden ser idiopáticas, es decir, puede que mi paciente de repente debute con una anemia hemolítica autoinmune y no tenga absolutamente nada más,
pero a veces pueden ser secundarias, como ya he comentado. Hay veces que pacientes hacen anemias hemolíticas autoinmunes en el contexto de toma de fármacos, en el contexto de enfermedades autoinmunes, como síndrome paraneoplásico de algún tipo de cáncer, en el caso de la leucemia linfática crónica también se puede producir, etcétera, etcétera. La gran mayoría son idiopáticas, no vamos a encontrar causa, pero hay una parte, incluso a veces que hasta la mitad de los casos puede obedecer a una causa secundaria. La fisiopatología es muy sencilla y es que el propio paciente, al ser una enfermedad autoinmune, el propio paciente produce autoanticuerpos, ¿de acuerdo?, que rodean a los eritrocitos y los destruyen. Los destruye bien a nivel del bazo, como ya hemos visto, que sería una hemólisis extravascular, o a nivel de los vasos sanguíneos, dentro de los vasos sanguíneos, que sería una hemólisis intravascular. Hay muchos tipos de anemia hemolítica autoinmune, generalmente no quiero que los conozcáis todos, pero sí tenéis que saber más o menos en qué consisten, ¿de acuerdo? Las dividimos en función de la prueba diagnóstica que necesitamos, que es el test de Coombs. Si las dividiremos en calientes, frías o mixtas. Esto no tenéis por qué saberlo, pero realmente el que se llamen calientes, frías o mixtas es porque el test de Coombs es positivo a una temperatura u a otra, ¿vale? Esto no tenéis que saberlo, simplemente lees el informe de banco de sangre, que es generalmente donde se hace el test de Coombs, y listo. Las más frecuentes son las calientes, probablemente las que veáis en consulta, si alguna vez veis alguna, sean las calientes, pero también podemos ver anemias hemolíticas frías y mixtas, que son un poquito más raritas. En cuanto al diagnóstico, es el test de Coombs, ¿vale? El test de Coombs, no sé si lo conocéis, también se denomina test de la antiglobulina directa, ¿de acuerdo? Y consiste en lo siguiente: yo tengo un tubito aquí con sangre de mi paciente, sospecho que mi paciente tiene una anemia hemolítica autoinmune y lo que quiero es demostrar que la superficie de los hematíes de mi paciente está rodeada por autoanticuerpos. ¿Cómo hago esto? Pues lo que voy a añadir es un suero que yo he creado en el laboratorio, ¿vale? No se lo he quitado a nadie, es un fármaco, bueno, no es realmente un fármaco, pero es un suero creado en el laboratorio que tiene inmunoglobulina anti-IgG, ¿vale? Si mis eritrocitos están rodeados por IgG, que generalmente la gran mayoría de anemias hemolíticas autoinmunes obedecen a anticuerpos IgG, esto no es siempre así, generalmente en las calientes sí, pero en las frías o las mixtas puede producirse IgM, ¿vale? O incluso a veces IgA, pero lo más frecuente es que sea un IgG. Cuando yo añado anti-IgG o anti-IgM o anti-IgA, pero generalmente anti-IgG, voy a ver que, lo que se va a producir es que este anti-IgG va a unirse al autoanticuerpo que está unido a la membrana de mi hematíes y va a producir que los hematíes precipiten y se acumulen todos al final del tubito, ¿vale? Y esto sería un test de Coombs directo positivo, ¿de acuerdo? La aglutinación de los hematíes al añadir una inmunoglobulina una inmunoglobulina anti-inmunoglobulina, anti-IgG, anti-IgM, anti-IgA, generalmente las más frecuentes son las anti-IgG. En cuanto al tratamiento, el tratamiento varía bastante en función de cada entidad. Las calientes generalmente se tratarán con corticoides, como la gran mayoría de enfermedades autoinmunes, cuya primera línea de tratamiento serán los corticoides. Pero esto no siempre es así, ¿vale? En las frías o las mixtas hay veces que no se trata con corticoides, sino que se trata con otros fármacos como rituximab o algunas otras opciones terapéuticas. Esto no tenéis por qué saberlo. Las más frecuentes es verdad que son las calientes, que obedecen a anticuerpos IgG y que se tratan con corticoides, ¿vale? Que es lo más típico que podemos ver en la consulta o bien en la urgencia, ¿vale? Cuando tengamos que derivar a nuestros pacientes. En cuanto a las anemias, ya simplemente cerrando un poquito todo el tema de anemia, ¿qué pruebas complementarias podemos pedir nosotros en la consulta para ayudarnos a caracterizar el tipo de anemia que tiene mi paciente? Pues fundamental, una historia clínica, como en cualquier patología, como en cualquier clínico, como en cualquier servicio, como en cualquier especialidad, la historia clínica siempre es fundamental. Habrá que preguntar al paciente si tiene antecedentes de anemia, pues si podemos sospechar que la anemia sea congénita o no. Si está tomando algún fármaco que pueda producir anemia, si ha tenido alguna enfermedad reciente que pueda producir anemia, si es vegano, no se alimenta bien, o si mi paciente tiene antecedentes de celiaquía, ¿de acuerdo? Si mi paciente tiene menstruaciones muy abundantes, una historia clínica, una anamnesis buena, siempre será nuestra mejor herramienta para caracterizar el tipo de anemia que tiene mi paciente. Antecedentes familiares y personales, por supuesto, ¿no? Distinguimos entre congénitas y adquiridas, como ya os he dicho. En cuanto al hemograma, en el hemograma veremos obviamente anemia, podemos caracterizar también el volumen corpuscular medio, que nos puede dar una primera orientación sobre qué tipo de anemia tiene mi paciente, y también podemos ver si esa anemia se asocia a otras citopenias, ¿no? Ya os hemos dicho que el déficit de B12, la anemia megaloblástica, puede producir pancitopenia. Entonces, hay veces que no solo vemos anemia, sino también vemos leucopenia
o trombocitopenia. Y hay veces que esa anemia no es por ninguna causa de déficit ni nada, sino porque la médula está ocupada por células neoplásicas o por una leucemia, y en ese caso la anemia se acompañará también de leucopenia y trombocitopenia, ¿vale? El hemograma también nos puede orientar hacia dónde. Los reticulocitos, yo creo que es una determinación que no suele pedirse mucho en la consulta, pero a mí me parece fundamental para caracterizar a mi paciente, porque va a darme la posibilidad de hacer la primera clasificación de las anemias, regenerativas si están elevados, a regenerativas si están disminuidas. A mí me parece una determinación que se pide muy poco, porque yo creo que la gente pues, no se acuerda de pedirlo, pero que son fundamentales. ¿Qué más podemos pedir? Pues función renal, función hepática, hormonas tiroideas, ¿vale? Ya sabéis que la insuficiencia renal, los pacientes con cirrosis o los pacientes con hepatopatía crónica y los pacientes con hipertiroidismo, generalmente hipotiroidismo, pueden cursar con anemia. Por lo tanto, esto puede orientarnos a que la anemia sea secundaria a alguno de esos trastornos. El perfil férrico, por supuesto, nos ayudará a descartar ferropenia a través de la ferritina, o incluso nos puede ayudar a orientar una anemia por trastornos crónicos si vemos que esa ferritina estará elevada. Por supuesto, B12 y ácido fólico para descartar que no haya ningún déficit en ese tipo de hormonas. Vamos a ver, en ese tipo de sustratos para la médula ósea. Tenemos que pedir también pues, un perfil que nos pueda descartar hemólisis. Ya sabéis que quizás el elemento o la determinación analítica que más nos ayuda a descartar hemólisis es la lactoglobina, pero yo, por supuesto, también pediría una bilirrubina, aquí pone directa, pero la pediría indirecta, ¿vale? Y una LDH también la pediría, ¿de acuerdo? Y bueno, luego ya podemos pedir otras alteraciones en función de cuál sea nuestra orientación. Si vemos que tenemos un paciente con una anemia microcítica, que sus padres también tenían anemia microcítica y que no tiene ferropenia, pues lo mismo podemos solicitar una electroforesis de hemoglobina y pillamos lo mismo así una talasemia, ¿vale? En función de ese resto de pruebas, pues las pediremos en función de nuestra sospecha una vez pedido una vez que hemos pedido el resto de la batería de pruebas que necesitamos. Y luego, esto lo tenéis también en el tema de las anemias, es importante también diferenciar entre una anemia ferropénica y una talasemia, porque prácticamente son las anemias más frecuentes que veremos en la consulta, ¿vale? Y esto es como todo y como os he dicho antes. Igual que la ferritina nos servía para distinguir entre anemia ferropénica y anemia por trastornos crónicos, la ferritina también nos ayudará a distinguir entre ferropenia y talasemia. Si tenemos una ferritina baja, pues probablemente estemos hablando de una anemia ferropénica. Si tenemos una ferritina normal o elevada, podríamos estar hablando de una talasemia, ¿vale? De una alteración en las cadenas de la globina. Una vez que hemos terminado el tema de las anemias, vamos a centrarnos en las enfermedades hematológicas, ¿vale? Enfermedades que son exclusivas del hematólogo y enfermedades que tienen que ver el hematólogo, que pueden afectar a una de las tres series, generalmente afectarán a la serie blanca o pueden afectar también a las tres series. Lo primero que tenemos que saber es cuándo sospechar que nuestro paciente puede tener alguna enfermedad hematológica y que lo que tiene no es reactivo a algún otro proceso y se acabará quitando, ¿vale? Lo primero, que nuestro paciente tenga un aumento de células sanguíneas de manera crónica progresiva, que mi paciente tenga una poliglobulia, que deja de fumar y no se le quita, que tiene SAOS también, le ponemos la maquinita y tampoco se le quita, y a pesar de eso sigue aumentando esa poliglobulia. Oye, pues mi paciente quizás puede que tenga un mieloproliferativo, habrá que derivarlo al hematólogo. Igual con una trombocitosis, ¿no? Vemos a mi paciente, tiene más, 500.000 plaquetas, venga, te veo en 3 meses a ver qué tal está. Lo ves en 3 meses, 700.000 plaquetas. Oye, pues lo mismo tenemos que hablar con el hematólogo porque algo habrá, ¿vale? Es importante que sobre todo cuando ese aumento de células sea progresivo y sea mantenido en el tiempo, muy mantenido en el tiempo, derivar al paciente al hematólogo. Las citopenias generalmente obedecen a causas secundarias, pues ya hemos visto, por ejemplo, que la anemia puede obedecer a déficit de hierro, que no es preciso que lo valore el hematólogo, pero algunas citopenias, generalmente sobre todo las leucopenias y las trombocitopenias, en ocasiones sí es necesario que lo valore el hematólogo, sobre todo si son progresivas, si el paciente cada vez va más para abajo y cuando esas citopenias son en combinación, ¿de acuerdo? Como aparte de anemia tiene trombocitopenia, o aparte tiene leucopenia, trombocitopenia, o tiene una pancitopenia. En esas situaciones sí sería también conveniente que lo valorara el hematólogo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que generalmente la gran mayoría de alteraciones en el hemograma van a ser alteraciones transitorias, alteraciones que obedecen a trastornos secundarios o incluso errores analíticos. Muchas veces se producen errores analíticos pues porque la muestra no se extrae bien, porque no se envía a tiempo al laboratorio, se deja olvidada y el día siguiente esa muestra no sirve para nada, porque en el laboratorio había un fallo en el ajuste de la máquina y ha dado un error y nadie lo ha revisado, ¿vale? Pueden producirse generalmente muchas alteraciones preanalíticas y también alteraciones que obedecen a trastornos, pues por ejemplo,
trastornos que son agudos, ¿vale? Que se pasarán y que luego completamente se resolverán esas alteraciones. Muchas infecciones, por ejemplo, se asocian a neutropenia. Puedo ver a un paciente mío que tenga 1200 neutrófilos, acojonarme un poco, pero luego vemos que si lo cito la semana que viene, porque el paciente tenía fiebre, estaba con tos y tal, lo cito la semana siguiente o en 2 semanas, le vuelvo a repetir la analítica y veo que los neutrófilos han vuelto a sus valores normales, pues lo mismo puedo descartar que eso es una enfermedad hematológica, ¿vale? Generalmente mi recomendación es que siempre que veáis una alteración, antes que nada, antes que brotéis, antes que os veáis un poco loco, Dios mío, que tiene mi paciente, repitáis esa determinación para asegurarlo. ¿Qué enfermedades hematológicas vamos a ver? Pues en primer lugar vamos a empezar por las aplasias, ¿vale? Las aplasias, el término aplasia hace referencia a una hipofunción de la médula ósea. Mi fábrica de la sangre no funciona bien, no está produciendo los progenitores hematopoyéticos necesarios. Y eso se traduce en sangre periférica en una pancitopenia. El paciente tendrá anemia, tendrá leucopenia y tendrá también trombocitopenia. El término aplasia es un término muy amplio que generalmente recoge orígenes secundarios, ¿vale? Muchos fármacos pueden producir aplasia medular, pueden producir una insuficiencia medular, una hipofunción medular, como por ejemplo los quimioterápicos, ¿vale? Que son los fármacos más frecuentes que producen mielotoxicidad y por lo tanto aplasia medular secundaria. Puede producirse también en el contexto de muchas enfermedades y tenéis que tener en cuenta que la médula ósea es un órgano exactamente igual que el riñón o exactamente igual que el hígado, de forma que todas las causas que pueden producirnos un fallo hepático o un fallo renal también puede producirse un fallo en la médula ósea, ¿vale? Muchos pacientes de la UCI están aplasiados por su situación pues, de shock séptico o de situación, o su propia situación crítica, ¿vale? También puede producir esa aplasia, ¿vale? Y tenéis que pensar en la médula ósea también como un órgano, de forma que en ocasiones también puede fallar, igual que nos fallan los riñones, el hígado o el corazón. Hay una patología muy importante, una patología exclusivamente del hematólogo que se denomina anemia aplásica, ¿vale? La anemia aplásica sí tenéis que conocerla, tenéis que saber al menos qué es, ¿de acuerdo? Y se trata nada más y nada menos de un trastorno adquirido generalmente se considera de origen autoinmune. Lo que se produce en este trastorno es que los linfocitos del propio paciente se vuelven autorreactivos y destruyen los progenitores hematopoyéticos de la médula ósea, ¿vale? Este sería un tipo de aplasia que se denomina anemia aplásica. Y aunque se denomina anemia plástica, cursa con pancitopenia, ¿vale? Se denomina anemia porque clásicamente el señor que la descubrió le puso ese nombre, pero podría también llamarse pancitopenia plástica porque realmente es una pancitopenia, no se produce anemia exclusivamente en casi ningún momento. El diagnóstico de este trastorno será generalmente a través del hematólogo porque necesitamos una punción de médula ósea que, por un lado, descarte malignidad, descarte que esa médula ósea esté infiltrada por células neoplásicas que impidan el desarrollo de las células normales y que nos dará una imagen como la que veis aquí, ¿de acuerdo? ¿Veis todo esto? Que son regiones muy blanquecinas y estas regiones blanquecinas son grasas, ¿de acuerdo? En la anemia plástica, como hay una destrucción de los progenitores hematopoyéticos, la médula ósea se queda totalmente vacía y toda esta zona, que debería estar llena de progenitores hematopoyéticos, se llena de grasa, se llena de bolitas de grasa, de adipocitos, y se ve una imagen así tan bonita como la que veis, ¿vale? Un poco recapitulando, tenemos un término que se denomina aplasia. La aplasia puede obedecer a muchas causas, generalmente serán secundarias pues, por ejemplo, a fármacos o a situaciones clínicas de los pacientes. Esa aplasia no es más que una hipofunción medular, mi fábrica de sangre no trabaja, no es capaz de producir los progenitores hematopoyéticos, y dentro de las aplasias medulares tenemos un tipo especial que es la anemia aplásica, ¿vale? Que es un tipo específico, se considera enfermedad autoinmune y se diagnostica por médula ósea, por lo tanto siempre tendrá que verla el hematólogo. El tratamiento de la anemia plástica, no de la aplasia, sino de la anemia plástica, este trastorno, serán inmunosupresores porque hemos hablado de que se trata de una enfermedad autoinmune en la que son los propios linfocitos del paciente los que destruyen los progenitores hematopoyéticos. Pasamos a otra patología muy importante, ¿vale? Una patología muy grave que tenéis que estar siempre muy ojo a visor, pero que afortunadamente espero que no veáis nunca en vuestra vida en las consultas, ¿vale? Que son las leucemias agudas. Aquí el término, esto os voy avisando ya, porque luego podéis liaros un poco cuando veamos las cosas crónicas. Aquí el término en hematología, el término agudo y el término crónico no hace referencia al tiempo de evolución, ¿vale? Esto no es como el dolor. Dolor agudo menos de 15 días, dolor crónico más de 15 días, no, ¿vale? Aquí el término agudo crónico hace referencia a la maduración de las células implicadas en la patología. De forma que si las células implicadas son inmaduras, ¿vale? Son células que nosotros denominamos blastos, lo llamaremos agudo. En el caso de la leucemia lo llamaremos leucemia aguda. Y cuando esas
células neoplásicas son más maduras, ¿de acuerdo? Cuando ya son células que se parecen más a los neutrófilos, ¿vale? A los leucocitos, lo llamaremos célula, lo llamaremos crónica, ¿vale? La llamaremos leucemia crónica. Aquí vamos a hablar de las leucemias agudas. Las leucemias agudas son un cáncer hematológico, ¿de acuerdo? Que suponen una proliferación de células inmaduras, por eso se denomina leucemia aguda. Estas células inmaduras se denominan blastos y son los que veis en la imagen que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Son estas células así grandotas, que parece que solo tienen núcleo, que tienen mucho grano, ¿vale? Y no sé si lo veis bien, pero en algunos se puede ver nucleolo. Lo que pasa es que la imagen no es muy buena, pero si veis, por ejemplo, hay algunos que tienen el nucleolo, que esto es muy orientativo de que se trate de una anemia, de una célula inmadura, ¿no? Si vemos el nucleolo nos da un poquito de miedo. Las leucemias agudas las clasificaremos en función del clon hematopoyético, del progenitor hematopoyético implicado. Nosotros tenemos la célula progenitora común, que es la primera célula hematopoyética, y esa primera célula hematopoyética se dividirá en dos. La primera es la célula progenitora mieloide y la segunda es la célula progenitora linfoide. De la mieloide nos saldrá toda la serie mieloide, leucocitos, eritrocitos y también plaquetas, y de la linfoide nos saldrán los linfocitos. Si el clon patológico, si la neoplasia, si el clon neoplásico se produce en el progenitor mieloide, lo llamaremos leucemia aguda mieloide o mieloblástica. Si se produce en el clon linfoide o en el progenitor linfoide, lo llamaremos leucemia aguda linfoblástica. Pero sea cual sea, tenéis que saber que son todas células inmaduras. ¿La clínica cuál será? La clínica generalmente secundaria a la pancitopenia. Lo que pasa en una leucemia aguda es que esa fábrica de la sangre se vuelve loca, empieza a producir células inmaduras y esas células inmaduras ocupan toda la médula ósea. Aquí, como veis, una médula ósea que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 células normales y el resto son todas células patológicas. Eso va a traducirse en la sangre periférica en una pancitopenia, porque la médula está ocupada por los blastos. Y la clínica será secundaria a la pancitopenia. Tendremos anemia, con clínica secundaria a la anemia, con síndrome anémico secundario, tendremos leucopenia, con aumento de riesgo de infecciones, y tendremos también trombocitopenia, con aumento de riesgo de los sangrados, ¿vale? Pero hay veces que estos blastos, estas células tan malas, tan horribles, estas células inmaduras, pueden migrar, pueden salir de la médula ósea y depositarse en otras zonas y también infiltrarlas, de forma que muchas veces podemos ver clínicas secundarias a la infiltración. Es muy típica en estos pacientes la hepatosplenomegalia, porque infiltran el hígado y el bazo. Muy típico también, sobre todo en las linfoblásticas, la afectación del sistema nervioso central, la afectación testicular en los niños o la afectación de mamas en las mujeres. También es muy típica y la clínica dependerá de aquel órgano que esté afectado. En cuanto al diagnóstico, por supuesto, el hematólogo tiene que irse ahí, tiene que pinchar esa médula, tiene que verlo al microscopio y tiene que ponerle nombres y apellidos a esa leucemia. Por lo tanto, siempre tendrá que verlo un hematólogo. Afortunadamente, espero que nunca tendréis que ver un cuadro así, primero porque son cuadros muy graves y segundo porque hoy en día la gran mayoría de laboratorios tienen una serie de sistemas, una serie de máquinas que son capaces de generar alertas, ¿vale? Son máquinas que van analizando las células de las analíticas de los pacientes y en el momento que ven una célula que tenga características inmaduras, salta, pita, ¿vale? Eso avisará al compañero de análisis clínico, al médico que esté por ahí, le echará un vistazo, confirmará que esas células sean inmaduras o no y generalmente si el médico o el analista considera que son inmaduras, avisará directamente al hematólogo para que llame al paciente para que el paciente ingrese. Por lo tanto, generalmente vosotros a esos pacientes no los veréis. Pero puede ser, porque siempre pasa, que alguna de esas máquinas falle y que nos comamos alguna célula inmadura en la sangre periférica, generalmente los hemogramas, que es lo que se pide de la consulta, ¿vale? Eso puede pasar, no es la primera vez que pasa y tenéis que saber que si vosotros pedís un hemograma a un paciente que os cuenta que está cansado o lo que sea, o que le sangra las encías, y veis que en el informe del hemograma aparecen algo así parecido a células blásticas o células inmaduras, tenéis que decirle a ese paciente que inmediatamente se levante y se vaya a la urgencia, ¿vale? No toda la presencia de células inmaduras en sangre periférica es una leucemia aguda, no siempre es así, ¿vale? Muchas veces que las células inmaduras obedecen a otro tipo de trastornos, como por ejemplo un paciente que ha recibido quimioterapia, pues a veces que en la salida de la quimioterapia, como la médula trabaja más, sale alguna célula inmadura fuera de la médula ósea, eso no implica que sea ninguna patología. Los síndromes mielodiplásicos también pueden tener algún blasto o alguna célula inmadura en sangre periférica, pero eso no implica un tratamiento urgente. Pero si el paciente no tiene antecedentes y aparecen en el hemograma células inmaduras, células de aspecto blástico o células con nucleolo o alguna cosa rara que os suene mal, inmediatamente a la urgencia. Ese paciente tiene que ver a un hematólogo urgentemente y ver qué es lo que tiene.
¿vale? El tratamiento de las leucemias, no voy a entrar mucho, pero generalmente será quimioterapia, ¿vale? Son cánceres de la sangre, son cánceres de la médula ósea y el tratamiento hoy en día del cáncer generalmente es con quimioterapia, aunque la inmunoterapia hoy en día también tiene bastantes aplicaciones. Pasamos a los síndromes mielodisplasicos, ¿vale? Los síndromes mielodisplasicos generalmente siempre me cuesta un poco explicarlos porque yo creo que es un trastorno un poco que es difícil de imaginárselo, ¿vale? Y a mí me gusta explicarlo siempre como explicamos en la carrera, como explicamos en el resto de especialidades, la insuficiencia cardíaca crónica, o la insuficiencia cardíaca congestiva o la insuficiencia renal crónica, ¿vale? Lo que está pasando en un síndrome mielodisplásico es una médula anciana, una médula que no funciona bien, una médula que ya tiene muchos años, una médula en la que no es capaz de producir toda la cantidad o toda la cantidad de células que nuestro paciente necesita para tener unas cifras normales en sangre periférica. En los síndromes mielodisplasicos, esa médula mayor, esa médula viejecita, esa médula ya que no funciona bien, va a producir tanto un déficit cualitativo como cuantitativo, es decir, va a hacer menos células y esas células van a ser más feas. Y en los síndromes mielodisplasicos también se produce esa hematopoiesis ineficaz que hablábamos en las anemias megaloblásticas, ¿vale? Se producen esas células, pero como son deformes, como son feas, como provienen de una médula que ya no funciona bien, de una médula que está muy cansada, que es muy mayor, no se forman bien y ni siquiera salen a sangre periférica, ¿vale? Se rompen y se produce un cuadro de hematopoiesis ineficaz. El hallazgo analítico, el hallazgo morfológico más frecuente que vemos en los pacientes con mielodisplásico se denomina displasia. La displasia es un término que hace referencia a que esas células son muy feas, ¿vale? Son células que no son células normales. Cuando tú miras un frotis de sangre periférica al microscopio de un paciente con un mielodisplásico, ves que sus neutrófilos son raros, tienen vacuolas, tienen los núcleos muy raritos, ¿vale? Son células muy viejas, células feas, y eso es lo que supone, lo que significa el término displasia. Generalmente asocian citopenias, porque ya os he dicho que también es un déficit cuantitativo, un déficit en la formación de progenitores hematopoyéticos. Por lo tanto, generalmente veremos pacientes con citopenias, generalmente también veremos pacientes con displasia en el frotis de sangre periférica. Y el problema fundamental del síndrome mielodisplásico o su mayor implicación clínica es que a veces puede progresar a una leucemia aguda, ¿vale? Digamos que en algún momento esa médula que está tan cansada, con ese mielodisplásico que es tan mayor, que es tan viejecita, se vuelve loca y empieza a producir blastos, células inmaduras, y el paciente debuta con una leucemia aguda. Los síndromes mielodisplasicos tienen riesgo de progresión a leucemia aguda y eso tenéis que saberlo también vosotros. ¿Qué más tenéis que saber para intentar dilucidar o al menos sospechar si vuestro paciente puede tener un síndrome mielodisplásico? Lo primero, generalmente serán pacientes de edad avanzada, ¿vale? Ya os he dicho que fisiopatológicamente sería como una insuficiencia renal crónica o una insuficiencia cardíaca, que son trastornos más típicos de los ancianos. Podemos verlo también en gente joven, en gente de 40, 50 años con mielodisplásico, podemos verlo incluso también en niños, pero generalmente es más raro. Generalmente los pacientes con mielodisplasia tendrán por encima de 60 años, más de la mitad de los pacientes tendrán por encima de 60 años. Generalmente cursarán, si cursan con una anemia regenerativa y macrocítica, ¿vale? La anemia será macrocítica. ¿Por qué? Pues porque esas células que se van formando en la médula ósea son deformes, son más grandes, son como esas células que se formaban en el déficit de B12, muy grandotas, muy aberrantes, muy feas, y los eritrocitos serán también más grandes. Eso no significa que tengan más función ni que tengan más grupo hemo, nada, eso significa que son grandes y son horripilantes, ¿vale? Son muy feos. Y lo curioso de esta anemia macrocítica es que tendrá tanto una B12 como un fólico normal, ¿vale? Paciente añoso, paciente mayor, con anemia macrocítica, que tenga B12 y fólico normal, ojo, cuidado, porque podemos estar en un mielodisplásico. Puede ser otro tipo de causa, puede que el paciente tenga una hepatopatía crónica, un hipotiroidismo, pueden ser otras causas, pero siempre tenemos que tener en cuenta o siempre tenemos que tener el chip en la cabeza que si nuestro paciente tiene una anemia macrocítica y las vitaminas han salido normales, podemos estar hablando de un de un síndrome mielodisplásico, sobre todo en pacientes ancianos, pacientes más mayores. Aparte de anemia, por supuesto, asociarán leucopenia o trombocitopenia. Aquí lo que está afectado es la médula ósea en su conjunto, por lo tanto no solo producen anemia, sino también leucopenia y trombocitopenia. Generalmente son idiopáticos, no obedecen a ningún trastorno, hay veces que se asocian a fármaco, hay veces que se asocian a otra patología, como por ejemplo en el caso del SIDA, pero generalmente la gran mayoría de pacientes, sobre todo hoy en día, serán idiopáticos, no tendremos ninguna causa que lo esté produciendo. Existe una clasificación de los síndromes mielodisplasicos que afortunadamente no tenéis que conocer porque no me la sé ni yo, ¿vale? Porque yo cuando la necesito la miro, hay más de 20 tipos de síndrome mielodisplásico
que se clasifican en función de su riesgo a progresión a leucemia aguda, de forma que tenemos los síndromes mielodisplasicos de bajo riesgo, que generalmente no progresan a leucemia aguda, aunque todos pueden producir leucemia aguda, y luego tenemos los síndromes mielodisplasicos de alto riesgo, que estos sí tienen más riesgo o mayor riesgo de progresar a leucemia aguda. Esa es un poco nuestra clasificación. El diagnóstico, como siempre, en hematología es a través de la punción de médula ósea. Hay que irse a esa médula ósea, hay que verla al microscopio, hay que demostrar que hay displasia en esa médula ósea y que esa médula ósea no funciona bien, y entonces ya diagnosticaremos a nuestro paciente de un síndrome mielodisplásico. Y el tratamiento es muy variable, depende de muchas cosas, del tipo de síndrome mielodisplásico, de las citopenias que tengan, de la clínica que produzcan al paciente, de la edad del paciente y de la intención del médico, ¿vale? Puede ir desde no hacer nada, porque hay muchos síndromes mielodisplásicos leves que producen pues, una hemoglobina de 11, 11,5, que no, al paciente no le da clínica, o trombocitopenias de 80.000, 90.000, que tampoco produce clínica, que solo requieren seguimiento, otras que requieren soporte transfusional y otras ya que requieren tratamiento quimioterápico, incluso trasplante de progenitores hematopoyéticos, un trasplante de médula para curar esa médula enferma. Esto generalmente lo reservaremos para los pacientes jóvenes, ¿no? Generalmente los pacientes menores de 60 años con mielodisplásicos de alto riesgo, muy alto riesgo de progresión a leucemia aguda. Una vez que hemos visto los síndromes mielodisplásicos, pasamos a los síndromes mieloproliferativos, que seguro y estoy segurísimo que veréis así a lo largo de vuestra práctica clínica habitual. Aunque no lo sepáis, porque algunos no los comemos, y yo como hematólogo también me los como porque no los identifico, seguro que es mucho más frecuente que veáis en vuestra vida un mieloproliferativo a una leucemia aguda o a un mielodisplásico, aunque el mielodisplásico también es cierto que sí podéis verlo. Lo primero que tenéis que saber es que los síndromes mieloproliferativos no se producen en citopenia. En ciertas ocasiones, vale, hay excepciones, como la leucemia mieloide crónica, que puede asociarse a anemia, pero generalmente no van a producirse muchas citopenias. Lo que va a producirse es un aumento de las células en el hemograma, ¿vale? Vamos a tener células, vamos a tener poliglobulia, vamos a tener leucocitosis o vamos a tener trombocitosis. Y algo que tenéis que saber es que todas esas alteraciones, poliglobulia, leucocitosis y trombocitosis, generalmente, la gran mayoría de los casos, en más de la mitad de los casos, obedecerán a causas secundarias transitorias, ¿vale? Y son causas que cuando repitamos a la analítica del paciente en unos meses o cuando corrijamos la causa desencadenante, se corregirán completamente. Aquí en esta tablita os pongo pues, quizás las causas más frecuentes de esos aumentos de la cifra de células sanguíneas que podemos ver en la sangre periférica, ¿vale? En el caso de la poliglobulia, muy típico de pacientes fumadores, ¿vale? Y si tenemos un paciente fumador por poliglobulia, con poliglobulia, pues probablemente esa poliglobulia sea por el tabaquismo. El tabaco produce hipoxia tisular, esa hipoxia tisular aumenta la fabricación de eritropoyetina, que es la hormona que estimula la formación de eritrocitos, y ese aumento de eritropoyetina se acompañará de un aumento en el hematocrito y de un aumento en la hemoglobina, ¿vale? Es la cosa más frecuente. Las grandes alturas, los pacientes con patologías respiratorias como el EPOC o el síndrome de la apnea y hipoapnea del sueño. Los pacientes con síndrome de Geisbach, que el síndrome de Geisbach es una especie de síndrome que asocia al síndrome metabólico, pacientes hipertensos, diabéticos, dislipémicos, obesos, etcétera, que también tiene poliglobulia. Se ha descrito en una serie un cierto porcentaje de pacientes con síndrome metabólico que asocian también poliglobulia, ¿vale? Todas esas causas pueden explicarnos una poliglobulia en nuestro paciente. En cuanto a la leucocitosis, pues obviamente si mi paciente tiene 20.000 neutrófilos, pero resulta que te cuenta que lleva 4 días con fiebre, con odinofagia y tiene unas placas en la garganta así, pues probablemente no sea un mieloproliferativo, ¿vale? Probablemente lo que tenga mi paciente es una faringitis con su leucocitosis secundaria a una infección, tendré que tratar esa faringitis y quizás puedo repetir la analítica pues en 2, 3 semanas, un mes, para comprobar que esa leucocitosis se ha resuelto. Y acordaos también, por favor, de los fármacos. Muchos abuelitos que están con tratamiento crónico con corticoterapia pueden también tener leucocitosis. Las corticoides son los fármacos más frecuentemente asociados a leucocitosis, por lo tanto no os agobiéis, ¿vale? Si esa corticoterapia no puede retirarse, pues se mantiene, porque esto a ellos no les supone ningún tipo de problema. Los cuadros inflamatorios a veces también se asocian a leucocitosis, ¿vale? Los debuts de enfermedades autoinmunes, a veces ciertos tipos de cánceres también, ¿vale? Todo lo que suponga un aumento de la inflamación de mi paciente puede producir también leucocitosis, aunque no asocie una infección. Y en cuanto a la trombocitosis, pues también tenemos muchas opciones para descartar en nuestra propia consulta antes de derivación a hematología. Tenemos muchas opciones y muchas
muchas cosas que hacer, ¿vale? Para descartar o para encontrar un origen secundario de esa trombocitosis. La cirugía, muy típico que los pacientes recién operados tengan trombocitosis. Las plaquetas son un reactante de fase aguda, igual que la PCR, igual que la astoglobina que hablamos antes, igual que la absidina que hablamos antes. Por lo tanto, las plaquetas pueden elevarse prácticamente en cualquier situación. Una de esas situaciones es la cirugía, muy típica que en la cirugía se eleven las plaquetas. En los grandes traumatismos, ¿vale? Los pacientes, por ejemplo, que tienen un accidente de coche, un accidente de tráfico importante, ¿vale? No un golpecito así por detrás, pero un accidente de tráfico importante que requieren traslado al hospital, que van a UCI porque tienen sangrados, etcétera. También puede producirse un aumento de las plaquetas. Los sangrados agudos, generalmente sangrados agudos importantes, pues obviamente un sangrado en el contexto de una hemorroide no produce trombocitosis, pero un sangrado agudo en el contexto de un accidente de tráfico puede que sí. La ferropenia, chicos, y esto es importante, la ferropenia produce trombocitosis reactiva, trombocitosis que se resolverá cuando yo resuelva cuando yo resuelva la ferropenia. Por lo tanto, todo paciente con trombocitosis debe tener un perfil férrico que nos asegure y nos demuestre que nuestro paciente no tiene ferropenia, porque es muy típico que chicas jóvenes con anemia microcítica y trombocitosis lo que tengan es una anemia ferropénica que en el momento que se lo tratas se resuelve, ¿vale? Todas las alteraciones analíticas. Infecciones, muchas infecciones pueden producirlo, ya os he dicho que las plaquetas son reactantes de fase aguda y los cuadros inflamatorios, igual que la leucocitosis, también pueden producirlo. Cuando hemos descartado todas esas causas, ¿vale? Cuando ya hemos visto que nuestro paciente no tiene ningún factor que justifique esa elevación de las cifras de la sangre, podemos plantearnos que nuestro paciente tenga un síndrome mieloproliferativo y podemos derivarlo a hematología. Y aquí tengo esta tablita que es un poco horrible, pero bueno, se explica bastante bien los 4 síndromes mieloproliferativos más importantes que vemos los hematólogos, ¿vale? El primero, cada síndrome mielodisplásico, lo bueno que tiene es que implica una línea celular, ¿vale? Por lo tanto, más o menos es facilito, ¿vale? Por un lado, primero tenemos la policitemia vera. La policitemia vera lo que se produce es un aumento de la masa eritrocitaria. Tenemos un aumento del hematocrito con un aumento de hemoglobina. Ya sabéis, descartar que el paciente no fume, que no tenga EPOC, que no ronque mucho por la noche, que no tenga un icebox, etc. En ocasiones, y esto a veces pasa, en los pacientes con policitemia vera podemos ver leucocitosis y trombocitosis. No siempre pasa, pero a veces también pasa, ¿vale? Porque aunque se afecte una línea celular, finalmente a lo largo que la enfermedad va progresando, acaban afectándose el resto de líneas celulares. Analíticamente destacará una disminución de EPO y esto nos ayudará de la eritropoyetina. Esto nos ayudará a diferenciarla de las poliglobulias o de las poliglobulias reactivas, del aumento de hematocrito y de hemoglobina secundario a algún otro proceso. Generalmente en esos casos la eritropoyetina estará elevada. En el caso de los fumadores, en el caso de los EPOC, de los que viven a unas grandes alturas, todos ellos tienen una eritropoyetina elevada. En el caso de la policitemia vera, la eritropoyetina estará baja, ¿vale? Porque nuestro cuerpo no tiene ninguna causa que aumente esa eritropoyetina. Realmente está pasando justo al contrario. Nuestro cuerpo está frenando esa eritropoyetina porque ya tiene hemoglobina y hematocrito de sobra. Y la policitemia vera obedece a una mutación genética, generalmente puede darse por sangre periférica, que es la mutación en un gen denominado JAK2, que se presenta prácticamente en la totalidad de todos los pacientes con policitemia vera y es una determinación obligatoria para diagnosticar a un paciente de policitemia vera, JAK2 positiva. Hay algunas veces que en un 5% de los pacientes esa determinación puede salir negativa, pero generalmente casi todos los pacientes con policitemia vera tendrán la mutación JAK2 positiva. La clínica generalmente es muy variable, típico de los pacientes que te cuenten pruritos, sobre todo pruritos después de la ducha o pruritos después de cambios muy bruscos de temperatura, muy típico también. Lo más importante, que es lo que aumenta la mortalidad y la morbilidad de estos pacientes, son las trombosis, ¿vale? Son las complicaciones trombóticas, ¿vale? Porque ese aumento de hematocrito, ese aumento de hemoglobina en la sangre va a producir un aumento de la viscosidad que puede producir fenómenos trombóticos. También puede producirse hemorragia por alteraciones en los tiempos de coagulación, ¿vale? Aunque esto es un poquito más complicado de verlo y de entenderlo también. Insuficiencia vascular y síntomas neurológicos, ¿vale? Síntomas neurológicos secundarios a esa hiperviscosidad que tenemos secundaria al aumento del hematocrito, ¿vale? La sangre queda acumulada en el sistema nervioso central y los pacientes pues cuentan cefalea, cuentan visión borrosa, cuentan mareo, etc. Muy típico de los pacientes con policitemia vera. Tratamiento, la sangría, pues si a mi paciente le sobra hemoglobina, le quito sangría, si le bajo la hemoglobina, muy bien. Y en aquellos pacientes que no las toleren bien o que sea muy excesiva esa poliglobulia, puede utilizarse la hidroxiurea. La hidroxiurea es un fármaco que es un quelante de podríamos llamarlo como un quelante de progenitores hematopoyéticos, que hace que los progenitores se fabriquen a una velocidad más lenta. Más o menos así para que tengáis un poco
el mecanismo de acción de la IDREA. En segundo lugar tenemos la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica vamos a ver generalmente una leucocitosis muy marcada y una leucocitosis en distintos estadios madurativos. Recordad, aquí crónico no hace referencia al tiempo de evolución, hace referencia a la madurez. Y en este caso, las células de leucemia mieloide crónica son maduras, ¿vale? Son neutrófilos ya formaditos, son neutrófilos bonitos y a veces podemos ver estadios previos a los neutrófilos, pero desde luego no son blastos, ¿vale? Es verdad que la leucemia mieloide crónica a veces puede verse algún blasto, pero son blastos que generalmente en pequeña cantidad. Lo que más destaca es una leucocitosis madura. Podemos ver también eosinofilia y basofilia. La basofilia de los hematólogos nos orienta mucho a que puede tratarse de una leucemia mieloide crónica. Generalmente, si la leucocitosis no se acompaña de basofilia, es un poco raro, puede pasar, pero generalmente la basofilia es muy característica de los pacientes con LMC. Y también vemos a veces trombocitosis. En el caso de la LMC, lo que se produce es una mutación, una translocación entre los dos cromosomas, el 9 y el 22, que produce una reordenación del gen BCR-ABL. Este gen controla o sintetiza una tirosinquinasa que, como se vuelve loca, pues digamos que trabaja más de lo normal y acaba produciendo una proliferación muy rápida de los progenitores hematopoyéticos. Y el tratamiento pues será fundamentalmente los ITK, inhibidores de la tirosinquinasa, que precisamente está exacerbada por la mutación, por la translocación T922, ¿vale? Y la mutación BCR-ABL. Pasamos también ahora a la trombocitemia esencial. Trombocitemia, trombocitosis, ¿vale? La trombocitemia esencial es un aumento en el número de plaquetas. Generalmente se asocia a mutaciones JAK2, no siempre, ¿vale? Mucho menos cantidad que la policitemia vera, pero siempre tenemos que determinarla. Y el tratamiento fundamentalmente será aspirina, porque el problema que tenemos con el aumento de plaquetas que pueden producirse fenómenos trombóticos serán antiagregantes y en ocasiones también podemos utilizar hidroxiurea. Y finalmente tenemos la mielofibrosis. En la mielofibrosis no hay una proliferación de células como tal, sino que hay una proliferación de las fibras colágenas dentro de la médula ósea, de forma que toda la médula ósea se fibrosa y se produce una pancitopenia, porque no queda espacio para la formación de progenitores hematopoyéticos. Típicamente cursa con pancitopenia en vez de con aumento de series como el resto de patologías. En cuanto a la mielofibrosis no entro mucho, generalmente son trastornos más graves que siempre sigue hematología, ¿de acuerdo? Y el tratamiento, bueno, pues tenemos varios tipos de tratamiento que tampoco voy a entrar mucho en ellos porque vosotros no tenéis que tratarlo. Hablamos ahora de los síndromes linfoproliferativos. Antes hablamos de los mieloproliferativos que afectaban a serie mieloide, hemoglobina, plaquetas y el leucocito, hemoglobina y plaquetas, ¿vale? Que son los que afectaban no a la serie mieloide, sino al progenitor mieloide. Ahora vamos a ver los que afectan al progenitor linfoide, ¿vale? Y los síndromes linfoproliferativos son una proliferación de linfocitos. Generalmente son maduros, aunque a veces podemos ver proliferación de las células precursoras de los linfocitos, ¿vale? Células un poquito más inmaduras, ¿vale? Os lo recuerdo, el término crónico aquí hace referencia a la madurez, a que las células son maduras, al contrario que en el término agudo, que nos hablan de blastos. Dentro de los síndromes linfoproliferativos, en esa proliferación de linfocitos, o de sus progenitores más inmediatos, tenemos que distinguir dos tipos de entidades, que realmente luego en la práctica clínica habitual son bastante diferentes. Por un lado, tenemos aquellos síndromes linfoproliferativos que se expresan fundamentalmente a nivel ganglionar, ¿vale? Que se expresan a nivel de adenopatía, de ganglios grandes, ¿vale? Esto sería el caso de los linfomas, ¿vale? Todo síndrome linfoproliferativo cuya afectación sea preferentemente a nivel ganglionar en cualquier territorio que cursen en forma de adenopatías se denominará linfoma. Sin embargo, hay otra serie de síndromes linfoproliferativos que no cursan con adenopatía o aunque cursen con adenopatías no es el hallazgo más característico, ¿vale? El hallazgo más característico es que a veces podemos encontrar ese tipo de células, ese tipo de linfocitos en la sangre periférica y fundamentalmente en la médula ósea, que es donde va a producir toda nuestra clínica, ¿vale? En ese caso no hablaremos de linfoma, sino que hablaremos de síndromes linfoproliferativos de expresión periférica, ¿vale? Aquí os recuerdo, no se está produciendo, o quizás la parte más importante, la clínica más importante, no es secundaria a las adenopatías, sino que es secundaria a la infiltración de la médula ósea y a la expresión periférica de dichos trastornos. Dentro de los síndromes linfoproliferativos de expresión periférica tenemos aquí el más importante, que es la leucemia linfática crónica. La leucemia linfática crónica es una enfermedad de linfocitos beneoplásicos, una enfermedad de linfocitos monoclonales, es decir, todo surge de la misma célula y son linfocitos maduros, ¿vale? Una leucemia linfática crónica, son linfocitos maduros,
linfocitos que podríamos confundir perfectamente con un linfocito normal. En la leucemia linfática crónica, más que adenopatías, que también se producen adenopatías, ¿vale? Por acúmulo de esos linfocitos en los ganglios linfáticos, vamos a tener clínica, vamos a tener hallazgos secundarios a la infiltración del bazo. Los pacientes con leucemia linfática crónica cursan mucho con esplenomegalia y sobre todo por infiltración en la médula ósea, ¿vale? Importante en estos casos, los pacientes con leucemia linfática crónica tienen esa médula ósea infiltrada por linfocitos y la clínica secundaria generalmente va a venir por ahí. Esa infiltración, por un lado, va a producir anemia, trombopenia y neutropenia, ¿vale? Si la médula ósea está ocupada por linfocitos, no pueden generarse las células normales de la sangre, por lo tanto puede producir una bajada de las 3 series. Y vamos a ver una linfocitosis absoluta muy marcada, ¿vale? Como veis aquí en este frotis, todas las células que vemos por aquí son linfocitos, ¿vale? Esos linfocitos están en la médula ósea, salen a sangre periférica y vemos una linfocitosis muy marcada que en ocasiones puede asociarse a mucha citopenia. Que en ocasiones pueden asociarse a mucha citopenia. La leucemia linfática crónica, afortunadamente hoy en día, es un trastorno que la gran mayoría de las veces se diagnostica de forma asintomática. Vemos a un paciente que viene a la consulta, le hacemos una analítica y vemos que tiene una linfocitosis que no sabemos de dónde viene. Le preguntamos, ¿fiebre? Nada. ¿Fármacos? Nada. ¿Has hecho algo últimamente? No, nada, ¿vale? Citamos al paciente en 2-3 semanas y vemos que los linfocitos siguen altos. Citamos al paciente en 2-3 meses y vemos que los linfocitos, incluso en vez de bajar, han subido. Ahí es cuando tenemos que sospechar una leucemia linfática crónica, cuando esa linfocitosis es muy mantenida y es la forma hoy en día más frecuente de diagnóstico de leucemia linfática crónica, ¿vale? Una linfocitosis crónica persistente en pacientes en principio que están asintomáticos, aunque a veces pueden asociar pues alguna clínica, síndrome constitucional, etcétera. No es lo más frecuente. Lo más frecuente hoy en día es que estén asintomáticos. Importante, hay veces que en ocasiones la leucemia linfática crónica se asocia a fenómenos autoinmunes, ¿vale? Digamos que esos linfocitos no funcionan bien, aunque sean linfos maduros, no funcionan bien porque son linfocitos neoplásicos, son monoclonales y tienen alteraciones en su función, de forma que a veces, en vez de defendernos contra las infecciones, atacan a nuestro propio cuerpo, ¿vale? Producen fenómenos autoinmunes y muchas veces los fenómenos autoinmunes se asocian a leucemia linfática crónica. El diagnóstico ya os lo he comentado un poco, ¿vale? Es una linfocitosis absoluta persistente, generalmente más de 3-6 meses en pacientes en principio sin antecedentes importantes. Y para ello tendremos que hacer una prueba que se denomina citometría, ¿vale? La citometría, en el caso de la leucemia linfática crónica, puede hacerse en sangre periférica porque cursa con linfocitosis. Lo que vamos a ver es una serie de marcadores que se encuentran en la superficie de los linfocitos, de forma que si esos marcadores coinciden con los marcadores que están estipulados por una serie de guías para diagnosticar a nuestro paciente de leucemia linfática crónica, podemos decir que nuestro paciente tiene una leucemia linfática crónica. Y es un trastorno muy curioso porque cursa asintomático y generalmente solo tratamos los casos sintomáticos, ¿vale? Si el paciente no tiene clínica, no tiene ningún problema ni cuenta nada asociado a su a su leucemia linfática crónica, no lo tratamos y esperamos a ver cómo va evolucionando. Simplemente por comentaros un poquito más de otro síndrome linfoproliferativo de expresión periférica, que es la tricoleucemia. Generalmente hablamos de expresión periférica, pero muchas veces estas células no se ven en sangre periférica y solo los vemos en la médula. Lo típico de esto es que los linfocitos, o no sé si lo veis aquí, los linfocitos de la tricoleucemia tienen pelillos. No sé si veis que el citoplasma está como borroso y se ven como prolongaciones citoplasmáticas, ¿vale? Que se llaman en formas de pelo. De hecho, muchas veces la tricoleucemia se denomina leucemia de células peludas, ¿vale? Y al igual que la LLC, son linfocitos maduros, ¿vale? No es una leucemia aguda, sino que sería un síndrome linfoproliferativo crónico. Cursa con citopenia, al igual que la LLC, por ocupación de la médula ósea, y el diagnóstico también es por AST. El diagnóstico es diferente de la LLC, porque la LLC ya hemos dicho que podemos hacerla por sangre periférica. Como en la tricoleucemia generalmente no vamos a ver mucha cantidad de esas células en sangre periférica, generalmente el diagnóstico tendremos que hacer pinchándole la médula al paciente, por lo tanto eso tiene que hacer el hematólogo. Tratamiento, la cadivina, que es un quimioterápico que afortunadamente hoy en día consigue unas respuestas completas de estos pacientes y curaciones de casi el 90-95%, ¿vale? Por lo tanto es una enfermedad que, aunque se considera neoplásica, es curable y alcanza una alta tasa de curación. Hablamos ahora de las gamapatías monoclonales. Las gamapatías monoclonales, lo que se va a formar, nos olvidamos ya de los síndromes linfoproliferativos. Esto es otro tipo de entidad y tiene su clasificación propia según la OMS. En las gamapatías monoclonales lo que vamos a encontrar es una proliferación de células plasmáticas. ¿Y qué son las células plasmáticas? Son estas celulitas que veis aquí, que son el último estadio madurativo de los linfocitos B. Son linfocitos B que han entrado ya en contacto con el antígeno
y que están produciendo inmunoglobulina. Ya sabéis que los linfocitos B son los productores de anticuerpos y las células plasmáticas son las células especializadas en la formación de anticuerpos, que son los anticuerpos son inmunoglobulinas con esta estructura que veis aquí, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. El hecho de que esas células plasmáticas especializadas en la formación de anticuerpos de repente se vuelvan locas y empiecen a proliferar monoclonalmente, puede verse en la analítica. ¿Y cómo vamos a medirlo en la analítica? Vamos a medirlo no a través de la cantidad de células, sino a través de la cantidad de inmunoglobulinas que tenga mi paciente, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un proteinograma, como lo que veis aquí, y lo que va a demostrar el proteinograma es que existe un aumento en la cantidad de inmunoglobulina, ¿vale? Esto es no completamente normal, este piquito que veis aquí es la albúmina, que es la proteína más frecuente que tenemos en el organismo, pero generalmente esta parte debería ser un poquito así, sin embargo aquí lo que vemos es que pega un pedazo de subidón. Esto es porque nuestro paciente lo que tiene es una gamapatía monoclonal con un aumento de células plasmáticas, con un aumento de células plasmáticas que están continuamente dividiéndose, continuamente produciendo inmunoglobulina y que producen un aumento muy marcado de las proteínas en la región gamma, ¿vale? Esto es lo que se denomina componente monoclonal y esto lo podemos ver en cualquier consulta solicitando a un paciente un inmunoglobulina, y proteinograma. Ahora bien, no todas las gamapatías monoclonales son malas, no todas las gamapatías monoclonales suponen un cáncer, ¿vale? Hay muchas gamapatías monoclonales, como veremos un pelín en la siguiente diapositiva, que son simplemente hallazgos casuales, que no implican ningún tipo de patología, que a veces hacemos seguimiento por vida a los pacientes, pero que jamás le dan síntomas ni ningún tipo de clínica. Y hay otros tipos de gamapatías monoclonales que sí se consideran verdaderas neoplasias, como por ejemplo el mieloma múltiple, ¿no? Entonces realmente lo que nosotros tenemos que saber diferenciar en nuestra consulta es si esa gamapatía monoclonal que tiene mi paciente tiene alguna implicación patológica o si simplemente es un hallazgo casual que jamás va a dar ningún tipo de problema y que probablemente no lo note nunca, ¿vale? Importante, y aquí os explico ya una sintomatología que se asocia precisamente a esas gamapatías monoclonales malas, esas gamapatías monoclonales neoplásicas y que realmente requieren tratamiento, que son los síntomas CRAB que aparecen en el mieloma múltiple, ¿vale? Para diagnosticar un mieloma múltiple tenemos que tener algunos de estos síntomas que se denominan síntomas CRAB: hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas, que como no tiene B, pues lo pongo en inglés, bone disease, ¿vale? Cualquier cosa de estas que aparezca, simplemente que no obedezca alguna otra causa secundaria, puede orientarnos a que la gamapatía de nuestro paciente tiene implicaciones clínicas y por lo tanto requiere valoración por hematología para tratamiento. ¿Y cómo lo diferenciaremos? ¿Cómo diferenciamos un mieloma múltiple de alguna otra cosa? Pues generalmente para diagnosticar un mieloma múltiple necesitamos 3 criterios. El primero, componente monoclonal. Este seguro que lo tenemos porque si no, no estaríamos planteándonos estas cosas, ¿no? Le hemos hecho un proteinograma a nuestro paciente y resulta que tiene un pico monoclonal. El segundo, que su médula ósea está infiltrada por más de un 10% de células plasmáticas. Si no conseguimos ese dintel, si no superamos ese dintel, no se consideraría un mieloma múltiple. Y el tercero que acabo de contaros es que nuestro paciente tenga sintomatología CRAB, tenga hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia o afectación ósea, ¿vale? O generalmente en forma de lesiones líticas. En un mieloma múltiple FETEN, que es una neoplasia en condiciones, ¿vale? de las células plasmáticas, se considera realmente una enfermedad neoplásica, un cáncer que tiene que ser tratado, ¿vale? Lo que vamos a tener es un componente monoclonal con una plasmocitosis medular y con síntomas CRAB. Sin embargo, esto no siempre es así, ¿vale? Y a veces podemos encontrarnos pacientes que tienen componente monoclonal, que tienen más de un 10% de células plasmáticas en su médula ósea, pero que sin embargo no tienen sintomatología CRAB. Esto es lo que denominamos mieloma quiescente. El mieloma quiescente en principio no habría que tratarlo hasta que no dé síntomas, por lo tanto no habría, puede mantenerse ese paciente de seguimiento. El paciente tiene un mieloma, tiene un cáncer, tiene una enfermedad neoplásica, pero hasta que no aparezca la sintomatología CRAB no habría que tratarlo. Y luego también puede pasar una tercera opción, que es que nuestro paciente tenga un componente monoclonal, sin embargo no tenga células plasmáticas en médula ósea, o sea, menor del 10%, ni tampoco tenga sintomatología CRAB. Esto es lo que llamamos gamapatía monoclonal de significado incierto. Y esto es lo que yo me refería cuando decía que había ciertas gamapatías que no suponen ninguna clínica ni ningún problema para el paciente, porque son hallazgos casuales que nunca en la vida le dan problemas a los pacientes. Es cierto que las gamapatías monoclonales de significado incierto puede progresar a mieloma múltiple. Generalmente un 1 o 2% cada año progresa a mieloma múltiple, pero la gran mayoría no progresará nunca. Estos pacientes precisan un seguimiento, por supuesto. Generalmente la recomendación es que lo haga el hematólogo, pero es cierto que algunas gamapatías monoclonales de riesgo bajo pueden hacerse en la consulta del médico de familia, consulta de atención primaria.
Y lo importante de la gamapatía monoclonal es que es muy frecuente, puede verse por encima de los 60 años hasta en un 5 o 10% de los pacientes. Mi recomendación, o las recomendaciones generales, es cuando os encontréis un paciente con un componente monoclonal, generalmente siempre tendré indicación de derivación a hematología, ¿vale? ¿Por qué? Porque la única forma de saber que si mi paciente tiene un mieloma o no es saber cuántas células plasmáticas tiene en su médula, ¿vale? Y eso la única forma de saberlo es pinchándole la médula por parte del hematólogo. Por lo tanto, todo componente monoclonal de nueva aparición que veáis tiene criterio de derivación a hematología, por lo menos para descartar un mieloma múltiple. Pasamos a los linfomas. Ya os he dicho, linfomas son síndromes linfoproliferativos que afectan exclusivamente a los ganglios. Hay veces que pueden afectar a la médula ósea e infiltrarla de forma secundaria, pero generalmente afectarán a los ganglios. Su expresión más fuerte es a nivel de los ganglios linfáticos. Tenemos por un lado una clasificación de los linfomas que, aunque generalmente no se recoge en las guías, nosotros los hematólogos lo utilizamos mucho, que son los linfomas de alto grado y los linfomas de bajo grado. Dentro de los linfomas de alto grado son aquellos linfomas que generalmente tienen un crecimiento rápido, que son linfomas sintomáticos, ¿vale? Son linfomas que crecen rápido, que son sintomáticos, que habitualmente se diagnostican en forma localizada, ¿vale? Son estadio 1, estadio 2, a veces que estadio 3, porque es cierto que como producen síntomas, los pacientes acuden rápido al médico y se diagnostican rápido, ¿vale? Aunque puedan parecer malos los de alto grado, porque es cierto que son agresivos, crecen muy rápido y producen mucha clínica en el paciente, generalmente la respuesta al tratamiento, siempre con excepciones, suele ser buena y son pacientes con posibilidad curativa. Los pacientes con linfoma, y sobre todo los pacientes con linfoma de alto grado, pueden curarse. Por contrapartida tenemos los linfomas de bajo grado. Estos linfomas de bajo grado son más insidiosos, son linfomas que crecen muy poquito, despacito, no producen clínica y cuando el paciente acude porque tiene alguna molestia, porque nota algo, está hasta arriba del linfoma, ¿vale? Generalmente son linfomas que debutan en un estadio ya 4 porque el paciente está tan lleno de linfoma que ya es imposible que esté asintomático, pero probablemente lleve años, incluso décadas con ese linfoma que no ha dado la cara hasta años después o linfomas después cuando está un linfoma. Años después o décadas después cuando se ha extendido tanto que acaba produciendo clínica. Aunque se llamen bajo grado, que eso bueno puedes decir, bueno, vale, pues eso tiene pinta de bueno, generalmente no son tan buenos, ¿vale? Porque si bien la respuesta con la quimioterapia es posible, estos pacientes tienen una historia más natural de su enfermedad de bastante mal pronóstico, porque son pacientes que acabarán recayendo. Es muy complicado en un linfoma de bajo grado alcanzar la curación. Generalmente la curación es prácticamente exclusiva, con excepciones por supuesto, de los linfomas de alto grado. En el tema tenéis toda la clasificación de los linfomas, como ya sabéis. Comentaros simplemente dentro de los linfomas no Hodgkin, del linfoma mal gástrico, ¿vale? Recordad que se asocia al Helicobacter pylori y que erradicando el Helicobacter pylori puede curarse. Por lo tanto, es un linfoma, aunque se considera de bajo grado, que sí puede curarse, que sí puede tener una curación, puede obtenerse una curación. El resto tenéis pues más o menos las alteraciones genéticas más frecuentes y la clínica más frecuente en el tema del manual y también tenéis un poco el linfoma de Hodgkin, ¿no? Recordad que la célula típica del linfoma de Hodgkin es la célula de Rett-Steinberg, ¿vale? Que a veces se denomina célula en lechuza, porque como esas células tienen un núcleo partido con dos nucleolos, pues parece una lechuza, ¿vale? Y tenéis también los subtipos, un poco cuál sería la epidemiología típica de ellos. Con esto ya finalizamos el primer tema, ¿vale? Y bueno, ya nos veríamos en el siguiente.